Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Lo anunciaba Franco, Maru, estaba ahí Nico Winiarski. Hay finalmente un acuerdo entre la oposición y el oficialismo para que se apruebe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Era un contrarreloj, faltan 11, 12 días, si no Argentina caía técnicamente en default. Fíjense ustedes, Argentina siempre con el precipicio ahí, a 2 metros. También se cayó en el precipicio. Para esto, para poder evitarlo, hubo un acuerdo, pero el acuerdo implica la refinanciación, el refinanciamiento. ¿Y cuál es la novedad ahora? ¿Quién es el gran perdedor? Martín Guzmán. Quiero llevarte un poquito para atrás. ¿Vos te acordás la dificultad que tuvo el gobierno de Alberto Fernández para elegir, para conseguir un ministro de Economía? No había acuerdo y al final este recomendado de Stiglitz fue el encargado de asumir en Economía. Fíjense, a 2 años de asumir, tiene una parte adentro. Se va a cerrar un acuerdo, pero atención. El acuerdo no incluye, y acá viene el tema, el plan propuesto por Guzmán. Ese sendero, esa hoja de ruta propuesta por Martín Guzmán queda completamente afuera. El acuerdo es, vamos a votar el refinanciamiento. ¿Y qué es lo que no vamos a votar? Y negoció fuerte la oposición para que lo saquen. Este plan propuesto por Martín Guzmán. ¿Y por qué? Porque no quieren quedar pegados a la política económica que va a proponer el gobierno en estos 2 años que le quedan. ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer con ajuste, van a ser malas noticias. La oposición no quiere quedar pegado a ese sendero de malas noticias para los votantes propios y el gobierno, y acá está la novedad, tampoco quiere. ¿Por qué lo digo? Porque la nota del día es que el propio oficialismo, dentro del kirchnerismo, el Frente Patria Grande, es decir, socios integrantes del Frente de Todos, tampoco votan el plan de Martín Guzmán. La novedad es que entrega la cabeza de Martín Guzmán el gobierno y cede a la pretensión de la oposición de no incluir el plan del ministro de Economía. Voy a resumirlo entonces. Ya Máximo se cree y la Cámpora que van a votar totalmente en contra. Pero dentro del oficialismo, y esta es la novedad, corren a Martín Guzmán, sigue siendo ministro de Economía. Cuánto más va a durar no lo sabemos, pero ese plan propuesto por él queda afuera de la negociación. Así las cosas en la República Argentina. Nadie quiere pagar el costo político de lo que se viene en estos próximos años. Acompáñenme a la mesa. Lucía Salinas. Buenas noches. Muy Está bien. Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Hola, hola. Y Osvaldo Bazán. ¿Qué ¿Cómo tal? están? Buenas noches, ¿cómo les va? Pero sin embargo voy a saludar también a Ricardo López Murphy. Ricardo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Diego. Caluroso saludo a su teleaudiencia. Qué moderno. Les aviso, eso sí, que se guarde mi caluroso saludo para cuando en 2 o 3 meses nos quedemos sin gas. No, Imagínese que si ya veníamos con déficit energético, esta invasión rusa nos terminó de empujar a un abismo colosal. colosal. Con Alberto no solo no volvió el asado, se va a ir el guiso. Se va a ir. Estoquense de frazada. Porque si a estos muchachos le damos la concesión del desierto del Sahara, va a haber escasez de arena. Terrible. Bueno, López Murphy, ¿qué nos espera estos 2 años? Sardinas en el desierto. Bueno, usted sabe, Diego, que los de mi generación perseguíamos el sueño de la casa propia. Hoy, en cambio, los jóvenes se conforman con acceder al hornito eléctrico. Esa es la medida de nuestra decadencia. Y no lo digamos muy fuerte porque le van a encajar bienes personales hasta la tostadora. Si tenés más de 3 electrodomésticos, te va a tocar la alícuota más alta. Pero bueno, ahora parece que se llegó a un acuerdo, siempre a último momento. Como decía mi vieja los domingos cuando estábamos con la tarea, haciéndola, Mientras siempre a planchaba el último guardapolvo. momento. Escúcheme, ¿usted que tiene alimento Sí. balanceado ahí?
¿El platito? Sí, comidita. Sí, comidita. Está muy bien. ¿Qué? Se le hace agua a la boca, ¿no? Ya quiero decir. La compré yo, es privada. ¿Cómo sería? ¿Cuál es la diferencia entre el alimento balanceado privado y el alimento balanceado público, estatal? No, los otros legisladores están agarrados a la teta del Estado. Está bien. Este lo compré yo, que aumentó, dicho de paso. Aumentó. Bueno, Pero Ricardo. nosotros no vamos a votar ningún acuerdo con el fondo que implique seguir asfixiando al sector privado y a la clase media. ¿Me oyó? Ya está. Sí. No le voy a votar eso ni a punta de pistola. Está Me muy bien. importa tres pepinos lo que digan Guzmán, Alberto, el Palomón Morales. No voto su Palomón. Escúcheme. El Palomón Morales. ¿A dónde se ha Hábleme. visto que un impuesto se multiplique por 4 de un día para el otro como pretende Marco del Pont? Sí, claro, el revalúo. Hoy la gente prefiere que O le sea, haga una ese es- salidera antes que lo cite la FIP. Con los chorros al menos uno puede forcejear. Pero este afano de la FIP es colosal. Ahí está, gracias. Quería esperar ese adjetivo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Bueno, contamos dos noticias. La primera es que hay un acuerdo entre oficialismo y oposición para avalar el préstamo para pagar el préstamo. Es decir, evitamos el default. Pero número dos es, aquí, en una bandejita imaginaria, la cabeza de Martín Guzmán en este sentido. Guzmán quería que también el articulado incluyera el plan, el sendero de cómo se llegaba hasta ahí a las metas que ya estaban acordadas con el fondo. Eso lo entregó en la negociación el gobierno y uno se pregunta qué va a hacer de Martín Guzmán, que en este momento está en Houston, Texas, por el tema petróleo en el marco de la guerra de Rusia-Ucrania, ¿verdad? Claro, supuestamente Guzmán era el hombre de la deuda, decíamos que era el ministro de la deuda. Bueno, cuando se termina de resolver el tema del fondo, Guzmán está en Houston para lo que quiere el kirchnerismo precisamente, que es verlo lejos del Ministerio de Economía. Lo que se llegó es una fórmula, vamos a charlarlo en la mesa, que es autorización a operaciones de crédito. Esa es la frase mágica que permitió el acuerdo entre el gobierno nacional, Sergio Massa, yendo y viniendo. Sergio Massa en este momento está yendo a la Casa Rosada para terminar de cerrar esto con Fernández, y Juntos por el Cambio, que esté en la mesa nacional reunida para un solo punto, que es autorización a operaciones de crédito. Esto es la refinanciación, como lo dijiste igual al principio, y va a haber, y en el transcurso del programa, vamos a llegar a la firma de un dictamen único en la Cámara de Diputados. Que por ahí se vota mañana. Es muy importante esto para evitar el default, que acuérdense es en el contrafáctico todos los sapos y culebras que podrían aún más llover sobre la República. Ya vos estás con el país y ya llueven. Podría ser muchísimo peor. Es un ejercicio de abstracción, pero es así. Hay mucha preocupación, había mucha preocupación, se va a evitar el default. El tema es, ¿y de qué modo se elimina, cómo se llegó a esa negociación para el plan de Guzmán dejarlo aparte? Bueno, legalmente no era necesario que el artículo que sostenía la aprobación del programa económico, esos famosos 2 anexos que eran 137 páginas, eso no era necesario que tuviera el aval del Congreso de la Nación. Eso algunos decían, incluso algunos dentro del Frente de Todos, decían, eso es un capricho de Guzmán, que él quiere que todo el mundo apoye su plan económico. ¿Qué pasa ahora que sacan ese artículo? Nada. Es decir, hay una autorización, si todo esto ocurre como lo estamos planteando y se aprueba en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, va a haber un aval, una autorización para que el gobierno tome un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que vos decías. El programa económico sigue en pie, porque es una potestad del Poder Ejecutivo. No necesita que diputados y senadores se lo voten. Bien. Ahora, yo no Osvaldo. veo que haya sido un capricho de Guzmán, sino la idea de Guzmán y del gobierno de que la oposición se haga cargo también de ese plan de gobierno. Por supuesto. Algo así como dejarle las manos ensangrentadas. Por Igual supuesto, está pasando. pero dilató la negociación hasta el punto que estamos a esta hora y que hay un principio de acuerdo, pero todavía le falta un sello. Pero además Dicen que a las 21, miren, son casi 10, en Sí. 50 minutos me dicen que a las 9 Sí. se firma el acuerdo. Pero además también me parece que era falta de visión política, porque ya la oposición había dicho, te vamos a firmar tranquilamente, no vamos a ser los irresponsables que hagan caer el acuerdo, que haga caer el default, vamos a firmarlo. Digo, ya lo había dicho la oposición de todas las maneras posibles. pero Pero No, más no, o pero menos, había- Osvaldo, había para diferencia. fortalecerse en Claro, la Pero negociación. había diferencia. Yo lo que digo es, nosotros me parece tenemos 2 categorías de análisis ahora, que es
la interna del Frente de Todos y la interna de claro. Juntos por el Cambio, donde ya vuelo la pregunta de Lucía sobre Carrió, ya la vuelo. Pero yo digo, Frente de Todos, ¿qué pasa hoy? ¿Quiénes están al frente de este acuerdo hasta el momento? Alberto Fernández y Sergio Massa. ¿Quién se quedó afuera? Lo decíamos recién. Guzmán. En Houston va a quedar como el gran perdedor de esta historia. ¿Cuál es el rol de Cristina y Máximo ahora? ¿Van a avalar esto? ¿O van a jugar en contra, como algunos están diciéndonos en este momento? Ojo que Cristina se está operando en contra de este acuerdo entre el gobierno, Massa y Juntos por el ¿A dónde Cambio. estuvo si más votan, pero pero hoy? perdón, chicos. ¿Qué pasa si Cristina hasta ahora hace un silencio de toma de distancia estratégico que es feroz, digamos? Nunca dijo, yo personalmente estuve en desacuerdo con la renuncia de mi hijo Máximo a la presidencia del bloque de diputados. Nunca lo dijo. Fue un dicen que dijo, bla. Lo que quiero decir es, ¿qué pasa políticamente si Cristina y Máximo y el kirchnerismo ya real dicen, nosotros no votamos en contra? Va a ser la ratificación de lo que contamos todos los días, que está absolutamente todo roto entre Alberto y Cristina y Máximo, y Massa, que oscilaba en este momento, tomó una actitud que según Massa y su gente cercana dicen, es la primera que dijo, tengo que trabajar para este acuerdo. Y que es lógico, porque es el presidente de la Cámara de Diputados. Lo ilógico es que la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, opera en contra de este acuerdo. ¿Qué pensás, Ahora, Jessy? No, ¿Se va a Máximo votar? Kirchner ¿Qué hoy haría? pregunté qué está haciendo Máximo. Bueno, hasta hace un rato él estaba en la Cámara de Diputados, no participó de las reuniones de bloque ni de las decisiones por obvias razones, porque él está en contra, pero tampoco anticiparon qué es lo que van a hacer desde la Cámpora. Ahora, también es un momento en que le van a contar las costillas a la Cámpora y a Exacto, Cristina. claro. Y la verdad es que ¿Quién van le a... va a contar? A ver, pará, ¿quién le va a contar? Todo. ¿Serán 20 que voten en contra? O sea, ¿el poder del kirchnerismo son 20 diputados de un bloque de 118? Claro, Máximo acá hay un Kirchner, punto vos sos el interesante, futuro de ¿eh? la política. Claro. Lo que dice Máximo, vos bueno. sos el futuro de la política. ¿Cuánto tenés? Los 3 de Grabois que mostró hoy y 15 más, 30 más. Después de un acuerdo así, hay que ver cuántos se animan Sí. a romper de esa manera. Es una muestra de debilidad. Pero Es muy interesante, hay me un parece, el punto- análisis. Voy a vos ya, Lucía, pero es muy interesante esto. Ahí arriesga Máximo, ¿eh? Exacto. Es decir, si Máximo dice, síganme con el voto negativo y los que lo siguen son pocos, ahí es una foto del poder real de Máximo. hay una situación respecto a Máximo Kirchner que es qué sucede con su capital político, con todo lo que él estaba construyendo, y no me parece aislado que en el último mes en Santa Cruz se empezó a instalar Máximo 2023 para la gobernación de la provincia de Santa Cruz. Y varios dirigentes locales salieron a posicionarlo como la persona que iba a garantizar el futuro político en la provincia de Santa Cruz, siendo que Alicia Kirchner va por su segundo mandato y no hay dentro del Frente para la Victoria en Santa Cruz un candidato firme, y en medio de esta pelea de Máximo Kirchner con el albertismo, con el propio presidente de la Nación, hay fuerzas propias en Santa Cruz que empiezan a hablar de él ¿Tiene fueros aterrizando en el Santa gobernador de Cruz. Santa Cruz? No, los gobernadores no. Los gobernadores no. Bien, Diputados, senadores. me dejan, volvamos acá más cerquita, más cerquita. ¿Qué pasa, digamos, cuál es la consecuencia de no votar el plan de Guzmán? De decir, voto el refinanciamiento, pero no voto el plan de Guzmán. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Legal ninguna. Política, bueno, Claro. demuestra que hubo un sector de tu gobierno, del Frente de Todos, que no lo apoyó, y la oposición, obviamente, que dice, hay que tener en cuenta esto. La oposición le mostraron el lunes o el fin de semana un programa económico del que no participó, Vos lo del que no leíste tuvo todo. decisión. Sí. Atención, periodistas que leen todo el plan. ¿Eh? ¿Qué decía exactamente el plan económico, lo que recuerdes, y por qué es tan rechazado incluso por el propio oficialismo, el kirchnerismo, Frente Patria Grande, etcétera? Sí, eran 2 anexos para hacerlo fácil. Lo que planteaba era metas fiscales, metas de emisión monetarias, metas de reducción de subsidios y demás. Y ¿Suba de año a impuestos? año. No decía hay que subir tal impuesto. Había ciertas cuestiones que estaban escritas de manera vaga, pero sí hay mucho condicionamiento del Fondo Monetario Internacional a cumplir con mes a mes. Si uno mira solo de acá a junio, pide un montón de cosas. Pide a la AFIP presentar un plan para ser más eficiente en el manejo de la recaudación de impuestos. Pide el tema de las tarifas. Pide también... ¿Pero ese es el ciertos- acuerdo con el sí. fondo o el plan de Guzmán de cómo llegar a cumplir con el plan con Es el que fondo? lo que- ¿Se entiende lo que estamos sí. planteando? Porque no es tan fácil
para mí tampoco es muy fácil entender Es lo que que hay un acordó con el acuerdo fondo. técnico con el Fondo Monetario y hay un plan de Guzmán de cómo se hace con este sendero para llegar a cumplir con el Sí, fondo. el plan de Guzmán, por esto al kirchnerismo le molesta, es el plan del fondo. El plan de Guzmán es el plan del fondo, es el plan que se acordó con el fondo. Es más, y dice, está todo el tiempo presente que esto, si pasa tal cosa, tiene que hablar con el Fondo Monetario Internacional. Si esto pasa, tiene que haber Pero una eso dice el conversación. acuerdo con el fondo. Sí, y lo que mandó Guzmán, y lo que mandó el gobierno al Congreso, también tiene es exactamente lo mismo. Esa No dicen impronta. cosas distintas. Bien, y si no se acuerda, fíjense esto, ¿eh? Adivinen la respuesta. Y si no se hace el plan de Guzmán, igual hay que aceptar la revisión del fondo cada 3 Por meses. supuesto. Cada Por 3 meses. supuesto. acuerdo, Pero sí. es así, pero por eso no Es una importante. posición política testimonial, ¿se dan Claro, Pero cuenta? por eso, lo importante hoy es que el gobierno sale de una encerrona que tenía, que era 80 votos a 90 votos a favor, 120, 130 abstenciones, y hay que ver cuántos en contra. Ese era el escenario en diputados y el desierto en el Senado. Ahora lo que va a salir es algo, un dictamen solo. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ir al recinto mañana o pasado, todavía no está definido, Juntos por el Cambio, junto al peronismo, si me permiten usar esa palabra, a votar a favor. Bueno, el peronismo, el interbloque federal también tiene esta misma posición de te acompaño en el refinanciamiento, pero el plan, sacámelo, el de Guzmán, no Está te bien, voto. pero rompen una cuestión y que tiene que ver, ante la pregunta y que vos charlabas recién con Jessica, es, a partir de ahora, el ajuste, la suba de tarifa y todo eso, todo es responsabilidad de Martín Guzmán y de Alberto Fernández. Y acá entra la pelea, por eso había que ver esto, como la pelea al 2023. Y resta ver cómo se va a posicionar el kirchnerismo con un detalle. Y la la oposición jefa de también. eso es la vicepresidenta de pero, la hay pero la una oposición- cosa- hay una Claro, cosa- pero la oposición, porque a esto, este es otro punto. Elisa Carrió fue la que hace 15 días dijo que no había que especular, que había que honrar las deudas, que había que dar este acuerdo que finalmente se firmó hoy. Entonces, hoy gana una estrategia Perdón. de Elisa Claro. Carrió No dentro se de la votó, oposición. hay que acuérdense el presupuesto. Va a venir un debate, va a venir todos sentados en el recinto. En el kirchnerismo más duro, en la cámpora dicen, bueno, hay que ver si el macrismo lo vota. Puede firmar dictamen, pero después el recinto, Sí, pero los todo- discursos, la Sí, pero no llama es lo mismo encendida. llegar divididos que llegar con un dictamen Bueno, único. Hay que- Eso está no demos claro. por Pero no solo sentado eso. que se aprobó. No, se aprobó nada Lo acá. que se aprobó, lo que estamos diciendo es este principio de acuerdo, Sí. este dictamen. Pero este dictamen dentro de la oposición tiene un poco de letra de Carrió. Sí, ¿o pero en no? todo Creo que caso sí, tiene, por supuesto. es un triunfo de la oposición porque pudo imponer el dictamen que quería, pudieron sacar el artículo 2, que era un pedido de la oposición, y lo hicieron porque estaban todos juntos. Digamos, me parece que hay dos triunfos de la oposición acá. Conseguir el dictamen y haberlo hecho unidos. Está bien, y vos tenés eso con un rol importante de Carrió, porque la primera posición era la de Carrió, honrar las deudas, Marcó la cancha. marcó la cancha y claramente salió así. También miremos lo que hizo Massa, y acá empieza también el 2023 a analizarse, y Alberto Fernández, el que ayer analizamos, porque un día parece una eternidad, ayer dijo mi primer mandato, Sí. en mi segundo mandato, dio a entender, bueno, acá empieza este juego, por eso es importante ver los próximos pasos de Cristina y de Máximo. Bien, en un ratito vamos a hablar con Alejandro Katterberg, y cuando digo en un ratito, es ya en realidad, el ratito es ya mismo, ¿por qué vamos a esperar? Voy a hablar con Alejandro Katterberg, es una semana clave, me parece que es determinante en este año político. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Bien. Empezá por donde vos quieras. ¿De qué se trata el día de hoy políticamente? A ver, tomo donde dijo Pablo. No digas nombres porque los agrandás, se pelean entre ellos después. No tenés que bendecir a nadie vos. El gobierno está a punto de salir de una encerrona sin demasiados costos. Yo creo que, empecemos por lo primero, estamos normalizando una situación absolutamente anormal, que es que la coalición de gobierno está partida, está rota, y en la decisión política más importante de su gobierno y en el segundo evento político después de la selección a mitad de término más importante de su gobierno, va dividido, va partido. Ahora, esa división, ese partimiento, no está generando un nivel de tensión política y de costo político como yo suponía y creo que ameritaba la situación. Esto podría desembocar en el quiebre de la coalición de gobierno. Y hasta ahora
ambas partes han evitado que escalara, ambas partes de la coalición de gobierno, digo, ¿no? El kirchnerismo y el gobierno y el ala peronista de Alberto Fernández han evitado que esta situación escalara y los costos hasta ahora están relativamente controlados en un contexto que, insisto, estamos normalizando lo anormal, que es un gobierno que está partido. Pero espera, suponete que el kirchnerismo, Máximo, Cristina, uno en diputados, otro en el Senado, votan abiertamente en contra del acuerdo. ¿No? Votan en contra del acuerdo. Y después hay 2 años para ir cumpliendo metas. Hay un sendero propuesto por Guzmán, por supuesto propuesto por el fondo, que va a generar restricciones, privaciones. ¿No hay un riesgo en ese momento en la coalición? Hay un riesgo en todos los momentos. Hay un riesgo en la votación, que yo creo que todavía no está saldado y definido y puede ocurrir. Y después hay un riesgo en los procesos de implementación, hay un riesgo en cómo la sociedad procesa las medidas que vienen y en un contexto político muy difícil en donde están enfrentados. Claramente estamos, a partir de la carta de Cristina Kirchner después de las PASO y el renunciamiento de la Cámpora en bloque, que después no se dio, en un increscendo que se ha dado entre las dos partes. Insisto, normalizamos que una coalición de gobierno puede funcionar relativamente bien, quiero decir, en el día a día, sin quebrarse. Incluso cuando están en desacuerdo, no en una política marginal, no están en el desacuerdo en el previaje, están en desacuerdo en la primera plan económico que presenta el gobierno después de 2 años. Y yo creo que en parte es responsabilidad de la oposición. La oposición se ha mostrado para mí desorientada, desorganizada, y ha respondido mal al chicken game que el gobierno le ofreció. Porque básicamente acá se necesitan 129 diputados para tener quórum para poder tratar esto. El gobierno, la coalición, el Frente de Todos tiene 118, los cuales no sabemos cuántos se van a abstener o van a votar en contra. O sea que la coalición de gobierno nunca llegaba a votar por sí sola esto. Nunca estuvieron en una posición excesivamente defensiva, salvo en estas últimas horas cuando la oposición abroqueló un poco más. Pero este chicken game era decirle a la oposición, ustedes seguro van a apoyar esto, ustedes no tienen forma de no apoyar esto. Y si el kirchnerismo no lo vota, bueno, eso es un problema nuestro interno. Y la oposición no reaccionó bien a ese juego. La oposición, siendo al extremo... Pero, a ver, ¿por qué no reaccionó bien? Porque uno podría decir, aprobó que no caigamos en default, acompañó al gobierno para no caer en default, pues ya hubiera sido mucho decir que no, pero desestimó el artículo 2, llamémosle el articulado de Guzmán, para no asociarse a ese plan que no considera propio. En mi forma de verlo, no jugó bien porque permitió que las tensiones internas del gobierno estén minimizadas. Entonces, la prioridad número 1 de la coalición en términos políticos es ellos mantenerse juntos. La prioridad número 2 de la coalición en términos políticos es los de enfrente que se debiliten. Y si se quiebran, que se quiebran. No es nuestro problema, pensaría alguien de la oposición, si el gobierno se quiebra. Y en términos de negociación, vos venís a pedirme mis votos, pero bajo mis condiciones. Entonces, te exagero la situación. La oposición puede haber dicho, nosotros vamos a ser responsables, no vamos a permitir que el país entre en default. El gobierno, el Frente de Todos, tiene 118 diputados, necesita 11. Nosotros vamos a bajar 11 diputados que van a dar el quórum y van a votar. Usted, presidente, gobierno, consigan sus 118 diputados. Ah, ¿no los consiguen sus 118 diputados? Bueno, nosotros ponemos las condiciones. Ahora somos más caros. Agregame esto. Vos decís que se podría haber negociado con más fiereza. Yo creo que se puede haber negociado con más fiereza y se pudo haber aumentado las tensiones. Es más, de hecho, la única razón hoy por hoy en Argentina que el Frente de Todos no está quebrado es porque Cambiemos está fuerte. Y cuanto más presente esté Cambiemos en el debate político y mediático, más incentivos tiene el Frente de Todos a, como sea, mantenerse unido. Pero Juntos por el Cambio no tiene una posición unificada. Gerardo Morales fue muy fuerte a pedir por una responsabilidad institucional y nosotros tomamos el préstamo. Gerardo Morales. Del otro lado, los llamados halcones estaban en una posición mucho más de oposición. Bueno, ahí hubo una negociación interna en la mesa de Juntos por el Cambio y se decidió esto. Sí, y que responde a un problema que tiene Juntos por el Cambio desde hace ya un tiempo. Creo que en un programa que viene lo charlamos, que es Juntos por el Cambio pasó de ser una estructura totalmente verticalista a una estructura totalmente horizontal. Están en estado de asamblea, nadie ordena, nadie manda sobre nada, sobre nadie, no se imponen.
no hay coordinación en el mensaje, no hay coordinación incluso en los mensajes o en la forma, cuando están hablando de la propia economía, con que se comunican con la sociedad. Y yo creo que, insisto, no me dejas que diga como dijo Pablo, pero como dijo Pablo, el gobierno está a punto de salir de una encerrona monumental, permitiéndole que Alberto Fernández y ese sector del gobierno consiga lo que quiere y lo que está buscando, que es el acuerdo, permitiéndole al kirchnerismo que consiga lo que quiere y está buscando, que es públicamente oponerse al acuerdo, y permitiéndole a los dos que eso ocurra sin que las tensiones entre ellos sean demasiado altas. Y teniendo un rol central que, si se hubiesen corrido, dejar que, muchachos, este es un problema de ustedes, arréglense ustedes, y que afloren las discusiones. Hoy el oficialismo puede ser oficialismo y oposición a la vez, y juega los dos números. En 2023 el kirchnerismo puede ser, nosotros nos paramos en contra del acuerdo con el fondo, en contra del ajuste, y su propio gobierno va a hacer el acuerdo y va a hacer el ajuste. ¿Eso no tiene costo? Bueno, es lo que estamos hablando. Eso es una salida mínima que el Frente de Todos estaría logrando, porque como vos dijiste hace 2 minutos, estamos frente a la encerrona de la votación. Dentro de un mes y medio va a venir la encerrona del anuncio de las medidas y dentro de un mes y 3 semanas va a venir la encerrona de la implementación de las medidas. Cuando no puedas emitir y empieces a cancelar planes o giros o transferencias, te van a tocar la puerta y vuelven las tensiones. Es momento a momento. Este primer momento, hasta ahora, falta el Senado, falta Cristina Kirchner. Máximo Kirchner renunció, Máximo Kirchner sacó su video, la vicepresidenta todavía no dijo nada. Jessica Bossi, vamos a nombrar acá. Jessica Bossi dijo algo que es una hipótesis interesante. Ojo que Máximo se juega a ver cuánto volumen tiene concreto, porque si Máximo dice, síganme mis diputados que no vamos a votar el acuerdo, y no es la cantidad suficiente, también eso refleja cuánta posibilidad real y cuánta influencia política tiene. Yo coincido y creo, y yo esperaba personalmente que la tensión fuera mayor a la que vimos hasta ahora. El tenor de la carta de Máximo fue durísimo. Básicamente dijo al presidente, vos no sos lo que fue mi padre, yo no coincidí con que te eligieran y no tenés los cojones para negociar como hay que negociar, y yo me opongo a esto. Y en un momento de la carta dice, y ojalá esto ocurra como el establishment mediático, político y económico del país quiere, y que yo sea un pobre político que esté equivocado. Eso es mentira, digamos, eso es una ironía. Él presume que no va a ocurrir eso, y él se adelanta y se posiciona de una forma. Y una vez que se posiciona de esa forma, sus incentivos sean a tener razón. Entonces, hoy por hoy los incentivos de Máximo son a que lo que él dice, que el establishment mediático, económico y político piensa que va a ocurrir, no ocurra. Entonces, el incentivo de Máximo es a que esto salga mal. Ahora, eso podía venir acompañado de un discurso mucho más agresivo de lo que se supone, que todavía no va a pasar, no sabemos lo que va a pasar en el Congreso. Hasta ahora no sabemos que haya movilización convocada a la Cámpora en contra del acuerdo. Digamos, pareciera, como dije hace unos minutos, aunque todavía falta la Cámara de Diputados y todavía falta el Senado, que el gobierno podría llegar a salir de esta encerrona evitando el quiebre o daños importantes internos. Bien, es interesante lo que vos planteás, porque en este juego de oposición dentro del oficialismo, Máximo y el kirchnerismo podrían quedar bien plantados. Esto es lo que vos decís. Pero yo tengo otro punto, que es, eso es la especulación para un proyecto político. De fondo, de telón de fondo histórico, en todos los 4 ciclos kirchneristas no es el plato de la casa dar malas noticias, restringir, a ordenar la macro. No gusta de comunicar malas noticias el kirchnerismo. Es decir, ¿cómo se puede gobernar ya en un momento que no es distributivo, no es un momento de bonanza? ¿Qué responsabilidad tiene ahí institucional el kirchnerismo? Bueno, la especulación política ya la vimos. Bueno, ahí es mucha y es alta. Y la pregunta es si su irresponsabilidad lleva a consecuencias económicas y sociales importantes. Lo que está claro es que el kirchnerismo y Máximo Kirchner dijo el relato ante todo. Podemos entregar todo menos el relato. En un contexto, que vos decís, hay un proyecto político de Máximo, siempre lo hubo, pero me parece lo que hay es una lectura
de que lo que queda por delante es muy malo y muy difícil y con muy poca posibilidad de éxito. Entonces me parece que lo que estamos viendo son movimientos defensivos del kirchnerismo. Encerrarse en el relato, encerrarse en la provincia de Buenos Aires y en todo caso trabajar con la hipótesis de que económicamente esto revienta para después poder aprovecharse y decir yo dije que esto reventaba. Entonces, ¿y vos creés que una parte sustancial como para darle un triunfo al electorado puede comprar esta idea de explotó una bomba, pero nosotros no estábamos adentro de los que nos pusimos nosotros la bomba? Fue Alberto Fernández. Sí, lo eligió mamá, pero no somos nosotros, fue Alberto Fernández. ¿Tiene eso credibilidad? yo creo que un poco sí. Yo creo que hay obviamente el piso del kirchnerismo no hemos visto en los estudios que hacemos en Poliarquía que el piso del kirchnerismo se haya disminuido, bajado, reducido del 25% nacional y de un poco más del 30% en la provincia de Buenos Aires. Y es obvio que si vamos a una situación de devaluación desordenada, con mayor inflación, con crisis económica y con un quiebre de la coalición y que parte de esa situación es responsabilidad de que el kirchnerismo se va a sufrir políticamente, pero también yo creo que hay un núcleo importante de ese núcleo duro, tal vez un 15, un 20% de la sociedad, que siempre va a mantener y adherir a un discurso nacionalista populista encarnado en el kirchnerismo. Pero es interesante porque están yendo a blindar ese 20-25% de núcleo duro nacionalista, resignando la posibilidad. Vos necesitas por lo menos 20 puntos más para ganar y gobernar. Es decir, esos 20 puntos más no están y en el contexto parece que no va a estar y pareciera ser que ellos presumen que eso es difícil de hacer. En los momentos de debilidad el kirchnerismo se radicaliza. El mayor momento de debilidad del kirchnerismo, después de la derrota del 2009, con crisis con el campo, crisis económica internacional, crisis y pelea con Clarín y derrota sorpresiva en la provincia de Buenos Aires, en ese momento Néstor Kirchner sale y se va a pelear con el más grande de la cuadra. ¿Quién era el más grande de la cuadra en ese momento? Clarín, Mañeto. Y ahí radicaliza. Y cuando se va a pelear con el más grande, los demás dicen, uy, este se está peleando con ese, dejemos que te pelee ahí. Y radicalizan el discurso y se ponen más. Mi impresión es que frente a los momentos de debilidad que vienen y frente a las dificultades económicas que vienen y frente a ya la decisión tomada de Máximo Kirchner de abrirse, lo que le queda es la radicalización. Lo que le queda es escalar en su discurso y escalar en la agresividad. Ahora, tiene esta disyuntiva, que es la que venimos hablando, rompiendo o no rompiendo, forzando la ruptura o no forzando la ruptura, y hasta dónde el resto de la coalición se lo permite, dándole un vía libre y decir, ok, vos criticá, vos atacá, vos no votes, igual no tienen consecuencias. Igual siguen manejando las cajas principales del Estado Nacional, igual siguen teniendo al ministro de Justicia, igual siguen teniendo... Ladran pero no muerden, decís vos. No hay cartabomba. No, yo creo que sí hay. ¿Cómo que no? No hay de Cristina Kirchner hasta ahora. Por eso, ahora no hay. Ahora hay silencio, omisión. Máximo estuvo en el Congreso. Bueno, hace menos de una semana hubo un video muy fuerte emitido por la Cámpora de Máximo Kirchner. Hace pocas semanas hubo una carta de Máximo Kirchner. Mi impresión es que ir a medio juego a Máximo Kirchner lo va a dejar en una posición muy endeble, que es lo que pareciera que está pasando. Por eso quiero también ver qué es su discurso en el recinto. Si no va a medio juego, si va a medio juego, él pierde. Alberto Fernández gana centralidad, se aprueba el plan y hay un proceso donde su posición va quedando más debilitada. Y si juega fuerte, ahí, en otro chicken game, que no es el de la oposición con el gobierno, sino es el interno entre el gobierno, la pregunta es cómo responde la otra facción del gobierno frente a un sector que les dejan que ataque, que critique, que no vote, pero que no tiene repercusión. Hablando de eso, Alberto ayer por primera vez pronunció la frase prohibida, es mi primer mandato. Me parece que va en línea esto. Divisiones, separaciones, escalada y poner en un aprieto ya no solo a Máximo, sino a lo que falta y lo más importante, qué va a decir y qué va a hablar y qué va a votar o qué va a mandar a votar Cristina Kirchner. Hace unos años Cristina Kirchner fue quien eligió el candidato del Frente de Todos. Ahora Alberto Fernández acaba de elegir el candidato del Frente de Todos. El mismo. El mismo. Entonces, ¿cómo va a reaccionar Cristina Kirchner a esa
transferencia de poder en donde ella fue ella era la que elegía el candidato del Frente de Todos hace 1 año y medio, hace 2 años y medio atrás, y ahora es Alberto Fernández el que nomina al candidato del Frente Mirá de Todos. de qué modo se autonomina. Veámoslo porque hay gente que por ahí se perdió esta joyita. Yo quiero, Mario, que sepas que acá delante de tu pueblo te prometo que antes de que este gobierno, mi mandato termine, en este primer mandato que tengo, yo te garantizo, Mario, van a tener el polo industrial que necesitan para darle trabajo a todos los hombres y mujeres de José C. Paz. Bien. Y un día, mi primer mandato. Bueno, ¿Se lo cree o compra futuro? Digamos, nadie está obligado a declarar en su contra. Alberto Fernández puede haber pronunciado esto sabiendo que le quedan 2 años. Algunos dicen, fíjate este ave, ¿no es un pato rengo? Él puede querer su muleta también. ¿Qué pasa con eso? los políticos en el poder tienen un sesgo optimista siempre. Y cuando alguien, o los asesores, o los analistas, o los especialistas le presentan distintos escenarios o consultan con distinta gente, tienden a quedarse siempre con el que más optimista le resulta para ellos. Yo no descarto que dentro del propio presidente o del grupo del presidente haya un camino dibujado en donde se llega a la reelección. Es evidente que en los últimos días, y las encuestas también lo muestran, el presidente se ha ido fortaleciendo en términos políticos y un poco en términos de opinión pública. Y ha ganado centralidad. Y logra, o está cerca de lograr, sacar un acuerdo que tiene el 80% de aprobación de la sociedad. No la forma en que lo negoció. El 80% de los argentinos dicen que hay que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Y solo el 10% dice que no hay que llegar a un acuerdo y defaultear. Y el 10% ¿Puede no sabe no subir la contestar. imagen de Alberto Fernández por tener enfrente a Máximo, eventualmente a Cristina, votando en contra? Yo creo en esta hipótesis que puede haber de una reelección del presidente en el grupo del presidente, creo que hay varios caminos que pueden imaginar. El primero es el fortalecimiento del rol de Alberto Fernández en estas semanas. Porque está consiguiendo el acuerdo, en principio, vamos a ver cómo termina en los próximos días o semanas, y porque se va fortaleciendo y ganando cierta gobernabilidad o liderazgo dentro de la coalición frente a las peleas con el kirchnerismo. El mejor momento que nosotros tenemos medido de Alberto Fernández fue cuando, al principio de la pandemia, ¿te acordás? Él aparecía centralizando el gobierno. El peor momento que tenemos medido de Alberto Fernández fue la semana después de las PASO, cuando Cristina Kirchner le interviene y le cambia el gabinete. Entonces, fortalecer la sensación de liderazgo interno, eso en algunos sectores de la sociedad lo respalda el presidente. Y después viene la segunda parte, es decir, si hacemos el plan, si el plan funciona, si la economía se estabiliza y si el año que viene esto crece y si además por alguna razón cambiemos o la oposición se fracciona o figuras como Milei siguen creciendo y dividiéndole el voto que no es nuestro, bueno, ¿por qué no pensar que puede ser reelecto? Entonces debe haber alguna gente alrededor del presidente que debe pensar ese camino. Atrévase a soñar, presidente. Bien, una última. Hace unos días apareció un estudio, una encuesta. La mitad de los votantes, te diría el 53% de los votantes del Frente de Todos, apoya o ve con buenos ojos la invasión de Putin a Ucrania y tiene una buena imagen de Putin. Tiene unos días el estudio, todavía no había este bombardeo a este hospital infantil, pasaron cosas muy graves en el medio, pero tiene, no sé, una semana, suponete. ¿A qué lo atribuís? Primero, no lo vi ese estudio. Yo te hablo por lo menos de nuestras encuestas. Es de sinopsis. Sí, no lo conozco, no me sorprende. Yo te digo lo que nosotros sí hicimos en Poliarquía. A ver. En Poliarquía nosotros regularmente medimos imágenes de primeros mandatarios internacionales, imágenes de países, lo venimos trabajando hace tiempo. La grieta, que es en casi todos los aspectos de la política argentina, está sin dudas presente en eso. Nosotros teníamos medido antes del conflicto la imagen que los argentinos tienen de Rusia y de China, y también la de Putin, y entre lo que nosotros llamamos los cristinistas, nosotros tenemos dividido en 5 la sociedad. Los cristinistas, los peronistas que no quieren a Cristina, los macristas, los votantes de Cambiemos que no quieren a Macri y el votante independiente. Bueno. ¿Cuánto independiente hay? Alrededor del 20, 25. Entre los cristinistas, la imagen favorable de China
y de Rusia es muy alta y la imagen negativa de Estados Unidos es muy alta. En el otro extremo de la sociedad pasa lo inverso. Y es una escalerita que a medida que vamos yendo desde el kirchnerismo más duro al macrismo más duro, la escalerita va bajando y la imagen de los Estados Unidos va subiendo. Así que ahí hay una cuestión ideológica que es parte de la grieta de la Argentina, que empezó con una grieta de amor-odio a Cristina Kirchner, pero que se ha expandido a ideología, valores, casi todos los aspectos de la Argentina. Alejandro, muchas gracias por esta visita de hoy. No, muchas gracias. Bien. Vamos a meternos con este tema, con el que veníamos hablando con Alejandro Katterberg, que es cómo evoluciona esta guerra que a Rusia pareciera se le está complicando. Hoy hubo un bombardeo terrible a un hospital infantil. Miren estas imágenes. Vamos a verlo. Esto es literalmente un cráter, ¿eh? Misiles termobáricos. Ahora vamos a explicar qué significa. Esto es en Ucrania. Fíjense ustedes cómo el tamaño de esta persona te da la escala, el tamaño del cráter. Esto es lo que está ocurriendo. La idea de que hay ataques quirúrgicos va quedando completamente atrás y es básicamente destrucción total. Esto es de hoy. Nada parece detener a Vladimir Putin. Aún la guerra, que tiene reglas, pareciera no tenerlas para Putin estos últimos días. Está con nosotros Federico Merque. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿En qué momento estamos de Vladimir Putin en su invasión a Ucrania? Bueno, yo creo que la imagen que estamos viendo ahí muestra cierta impotencia por parte de Rusia de poder avanzar y de consolidar lo que están capturando, ¿no? O sea, tomar una ciudad no es lo mismo que ocuparla efectivamente. Han entrado por varios lados, se han esparcido, pero no terminan de hacer pie. Y esto me parece que nos coloca en una fase más sucia del conflicto, que tiene que ver con esta impotencia. Estas bombas, que pueden ser tiradas por misil o arrojadas, son bombas que trabajan con una combinación de mucho calor y mucha presión. Absorben el oxígeno, te pueden dejar el pulmón sin oxígeno. Mucha gente puede morir asfixiada, aunque no esté en contacto directo con la explosión. Tiene dos explosiones, explota, genera una dispersión de un segundo combustible que explota en un segundo tiempo y eso genera una onda expansiva fenomenal que además alarga la agonía incluso. Ah, es terrible. ¿Son bombas que están prohibidas? No, no está prohibida. Hay movimientos de derechos humanos que están haciendo activismo para que esto se pueda prohibir. La Convención de Ginebra o las convenciones de Ginebra, que siempre se escucha hablar, que arrancan fines del 19 y siguen hasta la Segunda Guerra Mundial, fueron regulando la forma en que vamos a hacer la guerra. ¿Qué está permitido y qué no está permitido? No podés matar un prisionero de guerra. Vos no podés matar un civil en una guerra. Por eso el uniforme. La idea del uniforme es que uno puede identificar quién es un activo, un combatiente activo, oficial en representación de un Estado que te manda a matar. Entonces... ¿Esos son crímenes de guerra, entonces? Yo creo que esto sí, porque este punto es importante. No están prohibidas, pero no están prohibidas contra militares. Contra civiles sí, cualquier arma de esta naturaleza está prohibida. Hay un tema interesante que es, ¿cuál es el principio que se busca? Porque pensemos que acá la tecnología va evolucionando, entonces el derecho después va tratando de regular. El principio acá es que el arma que uses no prolongue la agonía del soldado, primer punto, y que sea un arma que pueda distinguir entre civiles y combatientes. Si vos tirás una bomba porque hay soldados, pero unos kilómetros o unos metros hay civiles y el riesgo de matar civiles es alto, estás cometiendo un error. Y esto puede ser tipificado como un crimen de guerra. Bien, ahora vamos a ver con vos, te voy a pedir que amplíes la idea de se está ensuciando. ¿Qué quiere decir y síntoma de qué es que Putin esté ensuciando sus ataques? Pero miren
cómo... Esto es terrible, ¿eh? Y miren con el sonido real. Estos son objetivos civiles, Fede. Absolutamente. ¿Qué significa que se está ensuciando la guerra? Es esto, es apuntar a civiles, es apuntar a infraestructura civil. Vos no podés tirar una bomba sobre un hospital, no podés tirar una bomba sobre una iglesia, sobre una escuela, sobre refugios. Vos no podés disparar a civiles, que es lo que está pasando. Si habilitás un corredor humanitario, no podés interrumpirlo de un momento a otro con disparos medio de francotiradores, como se han visto también en videos de civiles que están y de golpe les empiezan a disparar, cuando claramente son civiles que no están engaged, que no están involucrados en el conflicto. Ahora, usted dice no se puede, pero por lo que vemos, se puede. Por lo que vemos, ¿Qué es lo que pasa con esta gente que hace esto? Prácticamente se puede. ¿Para qué Putin está ensuciando? En línea con la pregunta de Osvaldo. Bueno, esto es, por un lado, impotencia, por otro lado, es escasez de instrumento militar más quirúrgico, del cual se ha quedado escaso Rusia, y por lo tanto acude a este tipo de bombas. Están las otras bombas racimo, que es una bomba que tiene muchas bombas. Esas sí están prohibidas. Sí. Esas sí están prohibidas, pero las termobáricas no están prohibidas. Yo creo que deberían estarlo. Ojo, las termobáricas no es nuevo, ¿eh? Las termobáricas se vienen usando desde la Segunda Guerra Mundial. Mi pregunta iba a, ¿qué castigo tiene alguien que hace esto? ¿Puede tener un juicio como el Nuremberg? Sí, el castigo y esta pregunta es importante porque hasta acá veníamos en mesas de internacionalistas y de expertos militares. Ahora hay que convocar a economistas para analizar todo el impacto de las sanciones y hay que convocar a juristas expertos en derecho internacional humanitario. Pero ahí... Que son los que miran esto, ¿por qué? Porque está la Corte Penal Internacional, que es la que puede juzgar crímenes de guerra a personas con nombre y apellido. Bueno, ahí no es Rusia, justamente... es un general que ordena este ataque. A ver, ¿no? díganme esto, si esto que vamos a mostrar es un crimen de guerra o no. Vemos estas imágenes. Miren esto, es terrible. Es un auto civil y un tanque lo destroza. ¿Esto es un crimen de guerra? Uno entendería, por supuesto, que sí. Digamos que el arma humeante es clarísima como para poder pensar que esos son crímenes de guerra. La ventaja que hoy tenemos con las redes sociales, con los celulares, es que va a haber muchísimo material. Ojo, esto es un tema que va a llevar años, ¿eh? Investigar esto es un tema de años, de abogados, de juristas, de ONGs que van a llevar casos a la Corte Penal Internacional contra viento y marea. Ese es el auto, esto es los restos del auto. Lo que quería contar es que la ex jueza de la Corte Interamericana Penal, Silvia Fernández de Gurmendi, nos respondió a algunas de estas preguntas y lo que plantea ella es que justamente los crímenes de guerra son violaciones graves al derecho internacional humanitario, que si bien no se ocupa el derecho, en este caso, de la legalidad o la ilegalidad del uso de la fuerza, en sí mismo sí trata de discutir la cuestión más humana al respecto. Es decir, que las personas, los civiles sobre todo, no sufran innecesariamente ante una situación así. Y hay que recordar que el fiscal ante la Corte Interamericana Penal ha abierto la investigación para ver si efectivamente Putin ha cometido crímenes de guerra. Este es el ámbito de discusión y ya hay una investigación abierta porque el fiscal entendió que había elementos suficientes por las distintas denuncias que se formularon ante este organismo que es el que lo juzga. ¿Se lo puede llevar entonces ante...? Yo creo que hay herramientas. Acá el derecho internacional... ¿De qué hablamos? De juzgar a un señor que no se detiene ante nada. Digamos, ¿qué debería ocurrir para sentarlo y juzgarlo por las buenas? Me parece, digamos, ¿en qué momento está...? Bueno, los oficiales nazis los llevaron. No, pero esto es distinto. Pero hubo una guerra mundial, Sí, claro. por eso... El caso, quería citar el caso, seguramente lo recordás, de Milosevic. Claro. Es el único que tenía de Serbia, lo entrega finalmente, pero es el único gran caso haciendo memoria rápido que terminó en el... Sí, hay otros casos de líderes africanos que están en proceso, pero el caso más emblemático es el de Milosevic de Serbia, la limpieza étnica contra los albanos kosovares.
Es muy difícil va a ser muy difícil encontrar a Putin. Rusia no firmó la Corte Penal. Claro. El Consejo de Seguridad acá tiene un papel para jugar. ¿De Naciones Unidas? Sí, porque el Consejo de Seguridad le podría pedir a la Corte Penal que interceda, pero en el Consejo de Seguridad está Rusia. Bien, yo hago esta pregunta. Vos diste un dato hoy, diste una charla interesantísima aquí en TN, y un dato que circuló es la mitad de las fuerzas terrestres de Rusia ya está en territorio. Es decir, no le queda muchísimo ejército a Rusia. Sí, Esto es lo que estamos 55, 60% más o menos le quedaría, ¿no? Además de lo... Putin, todas las tropas que tenía bordeando Ucrania, prácticamente la totalidad de esas tropas ya están en Ucrania. O sea, si él quiere escalar aún más, tiene que llamar a más gente. Hoy está metiendo conscriptos. Ya está yendo con conscriptos. Que había dicho que no iba a llevar. Exactamente, cuando arrancó prometió que no iba a meter conscriptos. Ya hay datos de conscriptos. Ya hay madres que están denunciando que su hijo estaba y ha perdido contacto con su hijo. ¿Qué significa esto? ¿Qué nivel de éxito / fracaso está teniendo Putin? Yo creo que él todavía tiene chances de tener un éxito en el terreno a un costo altísimo para Ucrania y también para Rusia. Hay estudios que miran cuántas tropas vos necesitas una vez que ocupás un país. Vos lo tenés que estabilizar. Una vez que ganás militarmente tenés que estabilizarlo. Con policía, con tropas, etc. Las estadísticas varían, pero un cálculo conservador son 10 soldados cada 1000 habitantes. En Ucrania eso te daría más o menos 450.000 soldados que necesitaría Rusia para estabilizar Ucrania. Permanentes. Permanentes. Rusia creo que no tiene ninguna capacidad para hacer esto. Entonces, ¿y tan mal estimado, digamos, uno lo dice desde un escritorio en un país periférico, pero digamos, tan mal estimado y calculado estuvo este avance de Rusia sobre Ucrania? Claro, no fue que se hizo durante meses. Yo creo que, a ver, lo que yo creo no importa poco. Lo que yo leo y estudio y miro de analistas que saben mucho de estos temas estratégicos es que hay un consenso bastante fuerte en afirmar que Putin calculó mal la operación en Ucrania. Que lo que él pensó iba a ser una blitzkrieg de unos días para amedrentar a Ucrania, una operación, está siendo una guerra de mayor aliento, para la cual Rusia no estaba organizada, no estaba preparada, no tenía la campaña con un diseño pensado en esta duración y en esta intensidad y en esta resiliencia de la sociedad ucraniana. Bien, pero ahora ¿qué escenarios tiene Putin? Porque también... rendirse no lo va a hacer, va a avanzar. Es decir, ¿cuáles son los 2, 3 escenarios posibles de desenlace para el propio Vladimir Putin? Un escenario sería conseguir que Zelensky se rinda, que frente al avance masivo Zelensky diga, bueno, hasta acá llegué. Hay que ver hasta qué punto está dispuesto Zelensky a sacrificar vidas y infraestructura y un montón de cosas en Ucrania. Entonces, si Occidente se mete o no. Exacto. Zelensky se rinde y a cambio de la paz, Putin se queda con una región de Ucrania como el Donbass, Crimea y un compromiso firme escrito de que Ucrania no va a querer entrar a la OTAN. Ese puede ser un escenario. El escenario de ocupar Ucrania con fuerzas rusas de manera indefinida, yo lo veo poco probable porque es muy poco deseable. No es ningún negocio romper un país para ocuparlo, cuya primera tarea sea reconstruirlo. Sí, claro. Y dejar un gobierno títere que lo primero que haga es pedirte plata a vos para reconstruirlo. Y las sanciones continuarían. Además de las sanciones, claro, ¿no? Rusia va a seguir siendo un estado paria por un buen tiempo. Se va a volver muy insular, muy ahogado por las sanciones. Incluso aunque... ¿Estás muy seguro de que va a ser así? Yo estoy bastante persuadido de que Rusia se está convirtiendo en un país más insular. No, que van a mantener las sanciones económicas. Digo, una vez que si hay una resolución en el corto plazo, en el escenario 1 que planteabas, que pareciera ser como... Exacto, si hay una resolución en corto plazo, puede haber un retroceso de las sanciones. Okay. Me parece que la gravedad, la invisión de las sanciones está en función del nivel de revisionismo de Putin. Cuanto más lejos quiere ir Putin, más fuertes van a ser las sanciones. Es un juego, hay una correlación ahí, ¿no? Pero igual algo ya cambió. Pero igual algo cambió.
¿Vos invertirías en Rusia en este momento? Claro. ¿Comprarías bonos rusos? O sea, incluso aunque no tengas ninguna conexión comercial con Rusia, ¿qué incentivos tenés de abrir algo en Rusia, con Rusia en este momento? O sea, no es negocio económico y también hay una cuestión reputacional. Hay empresas privadas que están saliéndose de Rusia sin que nadie les dijera andate. Y hay un elemento más que uno lee por ahí, que es que con la devaluación del rublo, la moneda rusa, un soldado gana X rublos que cuando salió de su casa sin saber a dónde lo llevaban, valía o tenía tal poder adquisitivo. Después de la devaluación, ese soldado se va a preguntar si vale la pena defender al país por ese dinero que no vale nada. Es decir, puede tener un frente interno ahí, de sublevación. Totalmente, totalmente. A mí lo que más me preocupa en este momento, yo no digo que Zelensky tiene que rendirse, él decidirá qué hacer, pero a mí lo que me preocupa es que veo a Putin decidido ir por todo y a Zelensky decidido ir por todo. Por ahora no veo un espacio para negociar algo. Zelensky está dispuesto a ir por todo. A mí eso me sorprende. A morir en la casa de gobierno. A mí me Y sorprende la sociedad muchísimo. también. Porque Y la sociedad ucraniana también. ¿cuál es el equilibrio entre la existencia soberana que vos estás defendiendo y la vida humana? Bien. ¿Cuánta gente dirá, bueno, hasta acá llegamos, vamos a ir peor, a una situación peor? Yo eso desconozco cuál es el nivel de resolución que muestra Zelensky, pero hasta ahora está señalizando que no va a aflojar. Alejandro Katterberg hablaba del chicken game, que es el juego El este de chicken los game autos. es vos con un auto, otro viene con un auto y el que afloja, el que se tira a la banquina es el que, entre comillas, arruga. Ese es el chicken game. ¿Quién arruga primero? Exacto. Acá yo no veo a nadie señalizando la posibilidad de arrugar. Bien. Se están atando al volante. Fuerte la imagen para despedirte. Gracias, Fede. Un placer. Vamos a hacer una tanda. Muy bien, Argentina se aleja del default, el vencimiento era ahora, el 22 de marzo. Hubo un acuerdo entre la oposición y el oficialismo en una parte, después veremos en qué otra parte no. Pablo de León, ¿quién tuiteó? Bueno, tuiteó Elisa Carrió y dijo algo que se está en este momento, la oposición está discutiendo ya. Felicito a son. toda la coalición cívica por haber llevado adelante la estrategia de evitar el default, privilegiando los intereses de la Argentina por sobre intereses especulativos y personales. Atención con esto que tuitea Lilita, porque es cierto que la primera que propuso esto fue ella, Lilita Carrió, y es lo que terminó ocurriendo hoy, Exactamente, ¿verdad? aparecen Elisa Carrió, aparece Gerardo Morales, acuerdista a la primera hora, el autor del texto que ya tenemos y que tiene que ver con este artículo que se concesó es Luciano Laspina, el hombre que metió la cuestión fina, que arrancó siendo un duro, muy parecido a la posición de Macri, de no acordar nada con el gobierno en estos términos de querer aprobarle un plan económico, aparece como otro jugador importante. Ahora hay que ver lo que está pasando en La Rosada. Sí, Bien. para dar Alberto el broche Fernández. final, porque Exacto. a esta hora todos hablan de acuerdo, pero obviamente hasta que no esté firmado el dictamen, que decían que iba a ser a las 9, A las 9. bueno, ya no va a ser, porque esto se firma en el anexo en la Cámara de Diputados, no van a llegar. Algunos decían, bueno, quizás se termine firmando mañana y la sesión es el viernes. Todo se está terminando de cocinar ahora. Quiero decir algo del tuit de Carrió. Felicita a la coalición cívica. Sí, claro. Lo Quiero felicitan. preguntarles a ustedes, digamos, dividamos la vida en quienes se van a dormir, apoyan la cabeza en la almohada, más o menos contentos, y quienes lo hacen todo lo contrario, angustia. ¿Quién se va contento Ahí- a dormir para ustedes hoy? Ahí los tenés, que se van a quedar un rato más en la Casa Rosada. Alberto Fernández, junto a colaboradores de él como Juan Manuel Olmos, su jefe de gabinete de asesores, y Julio Vito Velo, su inseparable secretario general, con Sergio Massa. Se Ellos acaba. todos contentos. Todos supongo. contentos, y la que se fue muy contenta recién es Vilma Ibarra, la que siempre está en la letra de todo lo que firma el presidente. Esto inclusive ya se fue, con lo cual está la tranquilidad del acuerdo en esto. Del otro lado decíamos Laspina, decíamos Ritondo y Negri, como los ¿Y otros Guzmán jefes cómo de se va a bloque. dormir? Guzmán, no sé a qué hora se va a acostar, está en Houston. Pasto pollo, está en el avión. Pero no, él es un derrotado porque su propuesta de que se vote el programa económico finalmente no va a ocurrir. Es un derrotado. Otro derrotado es Máximo Kirchner, porque él no quería este acuerdo. No dijo qué va a hacer finalmente. ¿Pero está triste o está contento porque él conserva su posición política? Él se va a parar y va a decir,
bueno, se evitó el default, yo no tengo una opinión sobre eso, pero yo no voté el acuerdo. Él se va a dormir mal porque no está de acuerdo con este gobierno, porque dijo que no quería a Alberto Fernández de candidato, porque viene durmiendo mal, digámoslo de esa manera. Y aparte coincido con que es un derrotado, porque él apostaba a que esto saliera mal, ¿entendés? Hoy había mucho enojo. ¿Es real? ¿Es así? ¿Apostaba o yo insisto con esta idea? Sí, ¿De verdad alguien? Apostaba a que esto saliera mal y por eso había mucho enojo hoy con varias personas. Con Mario Iggi, por lo que dijo ayer en José de Paz. Con Aníbal Fernández, que ayer contábamos y Aníbal Fernández incluso toreando, decir, si vos querés jugar algo fuerte, jugalo más adelante, animate a ser candidato, en un claro mensaje de Aníbal. Y hasta con Luis de Lía, el que dijo que había que firmar este acuerdo y que le molestaba. ¿Vos decís toda tu lista es de gente enojada con Máximo? No, de Máximo enojado con ellos. De Máximo enojado con esta gente. Con Pero de Lía. Máximo, ¿para qué querría que Argentina entre en default? No, yo creo que ahí salva su bandera diciendo, marqué mi postura, que es en contra de este acuerdo, y no terminamos yendo al default. Si se Básicamente, cae el techo se cae juego- sobre todos. Sí, ¿eh? no querían el default, no quería quedar pegado a este acuerdo y no va a quedar pegado a este acuerdo porque hace 2 meses que venimos hablando de que Máximo Kirchner está en contra de este acuerdo. Sí, O sea, pero- que eso quedó claro. Pero también queda claro su debilidad política, digamos, que me parece que quedó muy Sí. claro. Y yo tampoco estoy tan de acuerdo en que tan contento se vaya a dormir el presidente, porque digo, el presidente, una de las cosas que políticamente quería era que la oposición también le apoyase el plan, que ahora cuando coincido con venga el Osvaldo. ajuste, y que va a venir, digan, bueno, yo hice el ajuste, pero por la oposición me Vos dijo me lo que lo votaste. hiciera. Vos Bueno, me lo en un votaste. rato vamos a hablar con Ricardo López Murphy, que ya está en el estudio. Y la Vamos a oposición no hablar, lo votó. Bueno, vamos a hablar de eso, digamos, porque una cosa es firmar el acuerdo. Después quedan 2 largos años en donde empieza a revisarte el fondo. Pero el fondo no es el culpable porque te revisa, es ese ordenamiento de tus cuentas que vos vas a tener que hacer. Por ejemplo, vas a tener que bajar la emisión. Alguien va a perder si vos bajás la emisión. ¿Va a estar Martín Guzmán ahí, Diego? Bien. ¿Va a estar Martín Guzmán sentado? Bueno, esa es una gran pregunta. Teniendo en cuenta, porque Jessica recién decía, no se va a ir a dormir tranquilo hoy a la noche. ¿Va a seguir siendo ministro de Economía? Es importante lo que defina el presidente en los próximos días. Después del acuerdo, si el presidente finalmente va a tomar algunas decisiones en virtud de la posición actual del kirchnerismo o va a seguir pensando en que tiene que conservar la alianza Los y ver cómo antecedentes llega no el 2022. Los ayudan a antecedentes, No, adivinen claro cuáles que no. son. El canario al que le abren la puerta de la jaula y no se vuela. Viste que no se usa mucho más pero cuando se usaba tener pájaros, ¿te acordás que le abrías no vuela? Yo vivía en el campo. estaban Vamos, los huele, árboles. señor. aprovechando que estamos en conexión con La Rosada, vamos a ver si podemos comunicarnos con él. ¿Está allí el presidente? Si me caigo, me levanto. Si me pierdo, yo me encuentro. El secreto en esta vida es procrastinar en todo momento, Diego. muy bien, bueno. Estoy jugado. Bueno, pero el Estoy en Olivos, lo dejé a Sergio a cargo. Lo dejé a está Sergio a bien. cargo. Sí. No haga eso Porque ya mucho, estoy jugado. Estoy jugadazo, culiado. Danza y capullo. Escúcheme una cosa. Bueno, ¿se estaría salvando usted del default? Le pido a la oposición, por eso, que tenga la responsabilidad que tiene una Lilita Carrió y no la irresponsabilidad que tiene un Máximo. Por eso les pido a la oposición que me ayuden a arreglar el desastre que dejó Macri, que endeudó, fugó, arruinó el país y encima ahora se niega a ayudar, se va del Zoom. ¿Quién te cree que sos, cuidado? Pero ¡Es el colmo! Escúcheme que usted se anda... Le digo a la oposición con respeto, denme una mano, imbéciles. Ayúdenme, pedazo ya de se lo idiota. Tíreme un centro, basura humana. ¿Por qué no dice eso a Máximo y a Cristina? A ver, lo escucho. Es porque no tengo huevo. Oíme, Diego. Escuche. El FIT y la Cámpora me corren por izquierda, Milei y los halcones por derecha. Voy a decir una frase que me enseñó Jorge Fontevecchia. A ver. Que se la escuché al final de una larga pregunta de 2 horas. Me dijo, si me pegan de los 2 lados, algo debo estar haciendo bien. La podés usar si querés. Escúcheme, si la los verdad- opositores quieren el default, van a tener default. Después no lloren cuando el dólar se vaya a 400 pesos, como bien vaticinó el marido de Pampita, ¿eh? Pensá que usted dijo... Escúcheme, usted también vaticinó, usted dijo cuando iba a asumir que le parecía que el dólar a 60 era un dólar SIC
cómodo, Sí. que estaba bien. ¿Usted recuerda cuando iba a llenar la Y heladera? estaba tan cómodo en 60 que se animó a ir a 120. Cómodo por- Tranqui, 120, y de ahí siguió subiendo y escalando. Escúcheme, usted que tiene una pulserita roja para la mala Después lo suerte, del campo que- muestre la pulserita, muestre la pulserita. ¿Usted tiene una pulserita ¿La pulserita? roja? ¿De Sí, qué es? Me lo recomendaron las amigas de Vilma. ¿Para Viste qué? que con las que me hicieron la carta astral. Son tarotistas las amigas de Vilma. ¿Qué? ¿Para que no lo Me dice gen? que eso espanta la mala onda. Escúcheme, perdóneme, le tengo que decir. ¿Usted por qué tarta? ¿Usted vio que cuando usted en una coctelera mezcla deseo y miedo, bate bien, le pone azúcar y sale una frase No me venga tartamudeada? con el análisis del Escúcheme. psicólogo Sí, ahora. usted dijo mi primer mandato. Deseo y miedo juntos. ¿Qué le pasó en esa escena ahí en José Cepaz? Deseo, miedo y cagazo tienen los de la Cámpora, Cristina, porque se van a tener que agarrar de este humilde profe de la UBA si quieren tener otro mandato, porque si no, va a venir el pelado a la reta, ¿ok? Bueno. Así que se van a tener que agarrar a lo que... Mi amigo Horacio. Hubo un tiempo en donde era mi amigo Horacio. Gracias. Así presidente. que o me voten de acuerdo como queremos los racionales, como quiere el mundo, como quiere la UCR, o háganle caso a los loquitos como Fer Iglesias y Waldo Wolf. Y nos ponemos el país de sombrero, ¿eh? Bien. Y este es un mensaje que es para Cristina. Bien, y para Vladimir Putin, que usted era el abrepuerta de Latinoamérica, le abrimos, usted bajaba el auto Putin y le abría la puerta a toda Latinoamérica. Le voy a pedir Pero eso, al querido eso era de moderado también. amigo Vladi, que si se copa me mande unos tanques para Belgrano y Barrio Norte, y total ahí perdemos siempre, y de Sí, va a paso, bombardear pelando al con pánico, la gente me va a impuestos. reelegir. Con Porque este es solo mi impuestos, primer chao. mandato, Diego. Muy bien. Y ya... Estábamos en algo, pero no me acuerdo qué era. ¿En qué estábamos? ¿El acuerdo? En el acuerdo. No me acuerdo del ¿En qué acuerdo. estábamos, Jessy? Estábamos en... ¿Quién se iba a dormir tranquilo? se iba a Ah, dormir sí, ¿quién tranquilo? se iba a dormir? Yo coincido con Osvaldo, creo que Alberto Fernández obviamente quería que salga este acuerdo, pero no es lo ideal. Lo que quería era un apoyo político central también para el programa económico. Y preguntaba Rolo, ¿qué va a pasar con Martín Guzmán? Bueno, algunos dentro del Frente de Todos, cerrado el capítulo Fondo Monetario Internacional, impulsan un fuerte cambio de gabinete. Esto ya se dijo otras veces. Veremos si ocurre. ¿Y sería un gabinete cristinista, un gabinete albertista? Mira, los que Radical, impulsan que es el cambio de gabinete son Massa y Máximo Kirchner. Bueno, Bien. a ver, yo voy a decirme que en este momento ya están peinando los votos y algunos dicen que tienen cerca de 170 votos a favor. La realidad hace pocas horas es que este proyecto tenía entre 80 y 90, con lo cual esto le cambia el escenario. Entonces, Para, insisto, la peluquería de los votos a cargo de Pablo de León. Decí cómo es el número. hace un mes escribimos en Clarín que había 80, 90 votos y de ahí no se lograba mover a favor. Hoy algunos dicen que tienen 170 votos a favor con este acuerdo, con lo cual el respaldo político es otro. Ahora, la discusión, como charlábamos antes, es ¿qué va a hacer Alberto? ¿Va a seguir parado en esta cuestión de sí, pero no, pero mi querida Luana, mi querido Guadito? ¿O va a empezar a tomar definiciones políticas que son todas en virtud de 2023? En las cajas, además. Bien. En las ¿Qué cajas. va a hacer con las cajas? Obviamente. Bien, y una pregunta es por la continuidad de Guzmán, que básicamente fue el que más apostó a... El único que lo está sosteniendo ahora es Alberto Fernández. Incluso ministros que se supone que son albertistas lo cuestionan, Massa lo cuestiona, Máximo lo cuestiona de siempre, Cristina lo detesta. Bueno, que le queda poco. Houston tenemos un problema. Houston, literalmente está en Houston. Houston, tenemos un problema. Bueno, voy a recibir... Acompáñenme, sean tan gentiles. Está Ricardo López Murphy. Ricardo, ¿cómo estás? Bien. El real, no el de Tarico. ¿Cómo es No sé quién es más popular. a esta el altura. origen? ¿Cómo se pronuncia correctamente la palabra colosal? ¿Cómo se dice colosal? Bueno, este programa es tan malo que sus efectos son colosales. Ahí está. Bueno, ¿qué pensás? Sí, Te está me sonando el faltó teléfono, un hombre demandado. ¿Qué pensás de lo que No, está? se va a pagar. 2 teléfonos, está muy Va a bien. pagar. Sí, ¿qué voy a hacer? Está muy bien. ¿Qué voy a hacer? Ahí estamos. ¿Qué pensás de lo que ocurrió hoy? Se llegó a un acuerdo, oposición, oficialismo, se vota el financiamiento y no se vota el plan.
Eso, yo creo que eso pone las cosas en su lugar en materia constitucional. Es decir, el Congreso autoriza el endeudamiento, la política económica es monopolio del Poder Ejecutivo, es en una república presidencial, y si todo sale bien, se evita el default, y yo diría hay un avance en el sentido que la exposición de motivos que era agraviante ha dejado de existir también, lo cual es positivo. Eso es positivo. A su vez, permanecen las cosas que son negativas. ¿Cuáles son las cosas que son negativas? Primero, el programa es un desastre. El programa no es lo que Argentina necesita. ¿El programa no hay es reformas. el del fondo o el de Guzmán que iban a votar y el programa que se le está proponiendo al país. No hay reformas, es aumento de gasto, más deuda. La deuda que ha colocado el gobierno hasta ahora es más o menos 65.000 millones. Vamos a llegar con este programa a 90.000 millones, poniendo una grave carga sobre la gestión del próximo gobierno, debilitando las posibilidades de inversión, porque este programa conspira contra el espacio que tiene que tener el sector privado y además presupone un nivel de impuestos en la capital federal, que es donde van a corregir las evaluaciones, extravagante para los que paguen bienes personales. ¿Se podría haber hecho un mejor acuerdo con el Fondo Monetario? Yo pienso que sí, se podría haber hecho un acuerdo que promoviera el sector privado, que promoviera el empleo, que promoviera las exportaciones, que nos permitiera a un país que tiene la segunda reserva del gas. ¿Lo hubiera aceptado el fondo? A ver, que tiene la segunda reserva de gas del mundo, aprovechar que el precio del gas ha pasado de 6, 7 dólares a 60. Es decir, es como si yo tuviera una mina de oro y se multiplica por 10, yo salgo a pedir limosna. Esa es la situación de Argentina y eso es lo que a mí me parece que es tan disfuncional de este programa y tan delicado. Y el otro aspecto disfuncional, el que a mí más me preocupa, debo ser franco, es que no han alineado los patitos. O sea, el oficialismo pretende ser oficialismo y oposición al mismo tiempo. Y acá estamos en un juego, es decir, que es forcemos la ética de la responsabilidad de los opositores para no hacer nosotros el esfuerzo de poner la coalición oficialista en línea. Bueno, y en esa hipótesis funcionó. Lo hablamos con Alejandro Katterberg hace un rato y planteaba algo de esto. Invocaron la ética de la responsabilidad en la oposición. La oposición tomó la idea de no mandar a Argentina al default y facilitó que dentro de la coalición gobernante las tensiones bajaran. A ver, yo creo que naturalmente faltan horas para el voto. Cuando llegue el momento del voto vamos a ver qué hace el oficialismo y qué hacemos nosotros. Ah, no está cerrado. No, yo creo que el grueso de la gente acuerda con este progreso que es cierto que ha ocurrido. ¿Qué vas a votar vos, si querés contar? Eso el jueves voy a fundar mi voto en el recinto. Y eso lo voy a guardar en mi mente. En mi alma. Ese lo voy a guardar porque es un voto muy delicado. Es un voto extremadamente delicado porque es cierto que hay un conflicto entre las convicciones y la responsabilidad. Yo creo que el programa es muy malo, que se han cometido enormes grados de irresponsabilidad. 2 años esperando para hacer esto es inaceptable. Ha habido todo tipo de agresiones, mentiras y manipulaciones. Yo tenía la sospecha de eso. A veces tenía la idea que era simplemente ignorancia. No es manipulación abierta de las cosas. Entonces, mi estado de ánimo y mis convicciones están en una situación crítica con mi visión de qué es lo mejor para mi país. ¿Estás de tu estado de ánimo mi estado de ánimo es crítico porque creo que el programa es muy malo,
que el país necesita reformas muy profundas, que no tiene la pericia, la aptitud de aprovechar las oportunidades. El mundo, en esta terrible crisis que es la guerra, Argentina le da una oportunidad, no la puede aprovechar, porque tiene gente absolutamente inepta para entender los problemas, para despojarse de la ideología, para saber que nosotros necesitamos inversión. Necesitamos mucha inversión, no un poquito. Necesitamos inversiones de magnitud extraordinaria para sacar a nuestra gente del atraso, de la postración, de la pobreza. No se sale de eso con paroles. No hay parola que valga. Acá hay que poner plata, hay que poner capital. Argentina necesita una revolución capitalista. Necesita recuperar esa idea de que es un país que hay que venir, no hay que irse. Y eso requiere que no queden impunes los que han actuado con irresponsabilidad. Y acá ha habido una grave irresponsabilidad de postergar estas cosas. El Congreso de mi patria está votando bajo la enorme tensión de que está al borde de una locura, de una catástrofe, y el oficialismo sigue especulando. ¿Alguien sabe qué va a hacer Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cuál sería el riesgo? Digamos, pensemos una cosa, la Cámara de Diputados, por un número importante, aprueba. Y no sabemos lo que va a pasar en el Senado. Nadie sabe. No puede ser eso. Si yo tuviera la responsabilidad de comandar un número de legisladores muy grande, yo haría muy clara la decisión. En mi partido, Republicano Unido, que está incorporado al Frente Electoral Opositor, a la gran coalición opositora, es natural que tenemos matices y divergencias y nosotros tenemos una posición muy, muy firme y en particular una gran desconfianza de esta gente. O sea, no lo puedo ocultar. O sea, y me sobrepasa esa actitud de tratar de que los demás se hagan cargo de los problemas que ellos crean. Bueno, pero es lo que en esta hipótesis pasó eso, o estaría por pasar. Bueno, esa es el conflicto interno que tenés la tensión personal que tengo, que es enorme en este momento, para no ocultarlo. Tengo muy clara mi convicción. Que te diga la verdad, te noto esa contradicción y te noto, o sea, anímicamente en esa situación. Que vas a tener que acompañar algo, porque vas a tener que votar, no hay libre pensar, es un momento para alinearse la oposición y para tomar una decisión conjunta. Es un postulado, vamos a votar todos juntos. Yo valoro mucho la unidad, le doy un alto valor. También es verdad que he luchado 50 años de mi vida por la libertad, por la república, por las instituciones, por una sociedad que pueda expresarse y actuar de manera responsable, y no quiero actuar de una manera que le genere una amnistía a los que han cometido tantos desajustes. ¿Vos crees que el voto en el sentido de que estamos yo no hablando creo. de una amnistía? Yo digo, hay un problema. No festejen lo que yo creo que hay un problema. El problema que hay, para que todo el mundo lo entienda, es que el oficialismo todavía... A ver, voy a ser más fácil para que pedagógico. Yo había puesto, si ustedes quieren, es fácil leer mi reportaje, porque estoy muy expuesto a la opinión pública. Primero, había que arreglar la cuestión de que el Congreso autoriza el endeudamiento. No tiene nada que ver con la política económica del gobierno, que en una república presidencial eso se autoriza. Segundo, la política económica es responsabilidad del gobierno. La carta de intención la firman el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Tercero, es vital para el país evitar el default, porque nadie, si uno quiere entrar en atraso, acá no hay default, nunca más no van a perdonar esa deuda. Cuarto, es muy importante que el oficialismo haga de oficialismo y la oposición haga de oposición. Y no se puede estar especulando todo el tiempo sobre que los demás vamos a hacer los sacrificios que ellos no son capaces de hacer. Y ese punto tiene dos dimensiones. Uno, el voto de mañana en diputado, y la segunda dimensión, más delicada todavía, es que nadie sabe
que va a ser la principal responsable de este sistema de gobierno, de esta estructura que tenemos, de esta disfuncionalidad de una coalición loca que hace lo que se le ocurre. Bien. Entonces, estoy, es verdad, y no lo quiero ocultar, en una tensión muy grande. Incómodo. No solo incómodo. Está. Tengo muy claro mis convicciones, tengo muy claro que ese programa está mal hecho, tengo muy claro que van por un brutal aumento tributario, va a discriminar la tarifa como si fuéramos, es decir, donde vota Sheinbaum sube 200%, donde vota Pedro, que es amigo mío, 20%. Bien. Eso no es razonable, como no hay tomate de distintos Ricardo, precios. lo dijo Cristina cuando presentaba sinceramente en la rural, dijo, ¿quiénes creen que vamos a pagar eso? Nosotros no lo vamos a pagar, nuestros votantes no. Te agradezco muchísimo esta visita hoy. Gracias. ¿Me acompañan? Voy a ver a Nelson Castro. Hola Nelson, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bella noche, qué gusto estar con todos ustedes como siempre. Bombardeo a un hospital infantil, bombardeo a civiles, vimos ahí imágenes terribles de cómo un tanque revienta un auto particular. ¿Qué dice Rusia de estos ataques a civiles? Bueno, Rusia lo adjudica a Ucrania, y esto es información. Hoy en la zona de Mariupol y en zona de Lugansk y el Donbass, no solamente los rusos, sino la población rusa mayoritariamente dice que esto es producto, como toda la guerra, de un ataque autoinfligido por Ucrania. Hay que tenerlo en cuenta esto porque hay mucha gente en Rusia que lo cree, y forma parte de la estrategia de comunicación de Putin, que está generando alguna sorpresa en soldados que caen prisioneros. Ayer lo dijimos aquí y hoy se confirmó, un teniente coronel que cayó prisionero y habló. Y habló ante medios, además, no ante la televisión ucraniana, ante medios distintos, diciendo... digamos, la información que ellos tenían es que iban a Kiev a derrocar un gobierno nazi peligroso para Rusia. Así que eso es un elemento muy importante para tener en cuenta, digamos, el porqué de estos ataques y permite entenderlos, estos ataques tan crueles. Digamos, lo que vos planteás es que gran parte del ejército ruso fue engañado a Ucrania. Hay por lo menos parte del integrante del ejército ruso que así lo dicen. ¿Cuántos serán? Yo no te lo puedo decir, nadie lo sabe. Pero que esto forma parte de una realidad, esto lo es. Como así también el hecho, hoy se cumplen 15 días, de que esto complica la situación del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas, que le prometió a Putin un paseo en Ucrania, cosa que no está teniendo. Esto también es información que por supuesto no lo tira a Putin atrás, pero lo pone frente a una realidad mucho más complicada de la pensada. No, y aparecen actores, las mamás de los soldados, que empiezan a quejarse, ¿dónde están nuestros hijos? Fueron engañados, no se sabe dónde están, no tenemos comunicación. Hoy tanto es así que Putin trató de despegarse de esto diciendo que él no tenía información que hubiera soldados no profesionales formando parte del ejército. Lo cual, digamos, esta duración complica claramente a Putin. Esto es claro, y hay que tener en cuenta algo de lo cual acá venimos hablando. Esto a Putin lo pone frente al todo o nada. Un fracaso de esto termina con Putin, no con su gobierno, sino con Putin en la cárcel. Hablábamos con Federico Mer, que vos lo conocés. Sí, claro. Él hablaba del chicken game, de no ve a Zelensky que con deseo de frenar o de capitular, y mucho menos a Putin. Por supuesto. ¿Qué incentivo tiene Putin para renunciar al ataque, a la invasión? No, ninguno. Ninguno. Hoy ninguno. Por eso hay que tomar muy con pinzas la reunión de mañana de los dos cancilleres, Sergei Lavrov, el canciller ruso, Dimitro Kapule, el ministro de Relaciones de Turquía, de Ucrania, con participación del ministro de Relaciones Exteriores de Turquía. Erdogan quiere tener un rol allí como miembro de la OTAN, pero la información de hoy a último momento es que es muy, muy, muy difícil porque Rusia va con una actitud impositiva. Digamos, decir, esto es lo que queremos. Es que se renuncie Zelensky, que sea un área neutral, digamos, que los ucranianos renuncien a su identidad de ucranianos y pasen a ser seres neutrales, digamos, como para rusos, ¿no? O rusos. Efectivamente. Inclusive. Ahí hay un tema clave porque es crucial. Zelensky, esto ya se conoce, está, digamos, dispuesto a negociar algo que tenga que ver con Crimea, con el Donbass, que le permita al gobierno ucraniano tener autoridad política, porque obviamente
te podés imaginar que también para Zelensky, digamos, capitular sería su fin político frente al costo que ha tenido todo esto, que sigue teniendo todo esto. No, y además ya está Claro. haciendo manifestaciones, digamos, yo no abandono el barco, si Exactamente. tengo que morir Así es, lo hará. en mi despacho, muero en mi despacho. Ahora, este es un tema, digamos, que pone a la situación en todo o nada de los dos lados. Y esto hace la negociación difícil. Fíjate que no ha habido ninguna intermediación. ¿Hay alguien Hasta el momento. eso te iba a preguntar, ¿hay alguien que tenga influencia sobre Putin? No, mira, tanto es así, y esto ha pasado inadvertido, que el conflicto político ha producido un cisma en la Iglesia Ortodoxa. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa ha defendido a Putin, ¿no? Y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa ucraniana no. Y el patriarca de la Iglesia en Constantinopla, es decir, en Turquía, ha apoyado a los ucranianos. Entonces, esta es una complicación enorme que tiene alguna complicación también en el Vaticano, porque esto también es información. El Vaticano tenía la expectativa de poder utilizar esta buena relación que tiene el Papa con los jerarcas de la Iglesia Ortodoxa, y esto se rompe, porque Francisco tiene muy buena relación con Cirilo I, que es el jerarca, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Al tomar esta posición prorrusa, le quita al Vaticano un instrumento de negociación, cosa que está en relación con algo de lo que nosotros hablamos ayer, después del anticipo que te di de la conversación del secretario de Estado Parolin con el canciller ruso Lavrov. Nelson, muchísimas gracias, como siempre, un gusto. Gracias. Voy a volver al lugar, vamos a intentar hablar, y lo lograremos con Carolina Moroso, ya está, supongo, en Lviv, en Ucrania. Caro, te escuchamos, hola. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y para todo el equipo. Ha sido una noche cargada de novedades y yo quiero poner mi atención particularmente, después por supuesto nos vamos a poner a hablar de lo que está sucediendo aquí en Ucrania, pero quiero poner mi atención en una de las últimas publicaciones en la cuenta de Twitter de Jen Psaki, que es la vocera de la Casa Blanca, la vocera del presidente norteamericano Joe Biden, que por supuesto rechaza de lleno las afirmaciones de Rusia de que los Estados Unidos, de que Occidente puede tener laboratorios de armas químicas en territorio ucraniano, pero va más allá. Habla de una estrategia de Rusia de construir una narrativa para terminar perpetrando ataques con armas químicas, tanto directamente como a través de lo que se conoce como una operación de falsa bandera, ¿no? Que es hacer pasar un ataque como algo perpetrado por una fuerza y no por la que realmente lo llevó adelante, ¿no? Una estrategia, por cierto, conocida. A ver, me parece que es un dato saliente porque nos hace pensar que aún en este escenario horroroso, en este escenario gravísimo, en este escenario de asedio constante a algunas de las principales ciudades, entre ellas la capital, en un escenario en el que hablamos, como te contaba en el día de ayer, del éxodo de más rápido crecimiento, de la crisis de desplazados de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial, que aún en este escenario podríamos estar en la antesala de las horas del horror, ¿no? Si es que esto en efecto sucede. Me parece uno de los datos del día. Mientras tanto, por supuesto, en la ciudad de Lviv se refuerza esta característica de lo que te contaba ayer y me parece que sin dudas es el título de estos últimos días o el leitmotiv de estos últimos días aquí. Lviv es la capital de la resistencia. Bien, es y una hablando ciudad de que eso, se protege ante el peor escenario porque nadie puede... Sí. No, la capital de la resistencia. ¿Cómo ves en los diálogos que vas teniendo con los habitantes del Lviv, es decir, con los ucranianos, esa fortaleza mental, ese orgullo ucraniano que les permite resistir y que le está dificultando a Putin la invasión? Lo digo porque en un momento uno ve un movimiento oscilante. Zelensky también en algún momento se puso a reclamarle a Occidente que envíe más armas, que se meta más de lleno. Es decir, hay un Diego, movimiento entre pelear y resistir y en un momento puede ser de reclamar. Sí. Sí, a ver, varias cosas, ¿no? Primero, lo que ves en una ciudad como esta es el deseo de resistir, porque además tienen ya mucha bronca acumulada porque esta ciudad es la primera testigo de las atrocidades cometidas
con los ataques y con los asedios constantes a otras de las principales ciudades de este país. El primer testigo es el Lviv, de los que llegan en carne viva, de las familias partidas, como contábamos, de las mujeres que están necesitando hoy asilo junto con sus hijos, de los andenes abarrotados, de la desesperación absoluta, del colapso en el sistema de asilo y de alojamiento, porque por supuesto todo el mundo, al menos quienes van camino a la frontera con Polonia, por cierto ya lo hicieron 1.200.000, fueron desplazados a Polonia, lo tienen que hacer a través de este portal. O sea que en esta ciudad se acumula, por supuesto, el miedo, porque esas imágenes actualizan y refuerzan el miedo y la sensación de amenaza latente, pero también refuerzan la bronca y la necesidad de reforzar también el apoyo a las resistencias y el apoyo a las fuerzas. Es por eso que, como te contaba, en estos días han suspendido sus vidas, absolutamente todos, están puestas en pausa y están redefinidas. Quien antes trabajaba en un local comercial lo está tapeando en el día de hoy y está trabajando para proteger el acervo cultural de esta ciudad o para abrir su casa para que llegue algún desplazado de Kharkov o de Kiev. Realmente la ciudad está redefinida y además reforzada en su orgullo nacional. Porque lo que quieren demostrar es que la premisa de la que parte Vladimir Putin, que es que Ucrania en realidad no tiene tanta identidad propia, tiene demasiadas tensiones internas que hacen pensar que casi no tiene reivindicación de su propia soberanía, que esa premisa de Putin es absolutamente falsa. Bien. Que aquí está en juego su tierra, su identidad y sus símbolos, como hablábamos ayer. Hoy, por ejemplo, caminábamos por unas catacumbas medievales que son utilizadas como refugio, porque si algo aprendimos es que en el contexto de la guerra todo puede transformarse rápidamente en otra cosa para atender a las urgencias de la guerra. Y salíamos y en una plaza había un coro de hombres mayores cantando. Y allí algunas personas, en su mayoría adultos mayores, una de las cuales nos contaba a nosotros ante la cámara que había vivido 2 guerras, esta y la Segunda Guerra Mundial. Y la mujer, con lágrimas en los ojos, nos decía que miraba todavía azorada y sorprendida las imágenes. No podía creer estar siendo testigo de otra vez el mismo horror. Francamente, aquí en el Lviv vemos también esa historia traumática que vuelve casi como una cuestión de destino fatídico a este mismo pueblo que se rehúsa a bajar los brazos y que dice ante el mundo: aquí estamos, vean cómo resistimos. Caro, muchísimas gracias. Otra vez felicitaciones por tu excelente cobertura desde allí, ¿eh? Y esta frase de esta mujer, esta persona que ya vivió la guerra, la Segunda Guerra, y creyó, y un poco como todos nosotros, que una guerra de estas dimensiones en Europa no iba a suceder, que ya había sido demasiado lo que se había visto en la Segunda Guerra y que no podía volver a pasar. Esperemos que esto no escale. Gracias, Caro. Bien. A ustedes. Buenas noches, Diego. Argentina, San Nicolás. Rolo Barbano, allí las cámaras presenciaron, porque era el marco de una entrevista, una situación que retrata una situación de cómo está el poder, digamos, cómo están las tensiones entre Bernie, Kicillof, un intendente, cómo juega Bernie. Vean esto que cuenta tantas cosas. Ahora estamos sumando nuevos patrulleros, San Nicolás tiene aproximadamente 50, esperamos que nos sigan acompañando para poder renovar toda la flota que se necesita. No, perdón, 43 que están fuera de servicio y una chatarra. Son 2 cosas distintas, no están en funcionamiento. En funcionamiento San Nicolás tiene apenas 12 vehículos. Hay más de 12 vehículos, me refiero porque cuento a la policía local, que también le da... Pero no se vamos a renovar lo de la policía local. Así que creo que estamos... No, me parece que estamos confundiendo las cosas. Hay 50 vehículos apilados uno arriba del otro que no tienen ninguna capacidad de función, que en los últimos 6 años dejaron de estar en servicio. La policía local depende de la provincia de Buenos Aires, depende del ministro y del gobernador. Claro, para eso mandamos la plata. Y hay más de 50 vehículos que lo pueden ver los 160.000 nicoleños. No es una discusión ideológica, acá tenemos que hablar con responsabilidad. Estamos haciendo una... ¿Me dejás hablar, por favor? Bueno, pero decir las cosas como tienen que ser. ¿Me dejás hablar? Después sí, claro, yo te escucho y así. No estamos para discusiones ideológicas, sino para llevarle soluciones al pueblo de San Nicolás
que lo merece y que lo está esperando. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Bueno, muy bien. Ustedes tienen ahí, digamos, uno ha visto videos de política. Quizás este sea uno de los más elocuentes, en donde se ve la diferencia explícita y donde además a propósito lo hacen delante, digamos, Bernie lo puede hacer delante de las cámaras. ¿Por qué puede hacer esto Bernie, Rolo? Porque no ha hecho nada en materia de seguridad Bernie en los últimos 2 años y ahora está sobreactuando todo aquello en lo cual hizo una gestión pésima. ¿Por qué lo digo? Porque lo peor que tiene este video, que quizás el que no está interiorizado con estos temas no lo pueda advertir, más allá de la vergüenza ajena que da, es el nivel de ignorancia de Bernie y de Kicillof sobre lo que es la gestión de la seguridad en la provincia. Esto es como si el ministro de Salud le estuviera diciendo al médico de un hospital que las gasas se las tiene que comprar él de su propio bolsillo. Digo, es un nivel de ignorancia que sacude. Y ahora se los voy a explicar, digo, lo puedo fundamentar. Esto no es una cuestión de criticar por criticar, esto no es panelismo, esto es decirles que lo que dijo Bernie hoy es una mentira de punta a punta que esconde ignorancia. ¿Por qué? Primero, ahí la discusión está entre un intendente que es del PRO, esto hay que decirlo porque esto no ocurre en otro tipo de distritos, es Kicillof y Bernie yendo a tratar de copar la escena en un partido en San Nicolás que viene votando a Juntos por el Cambio al PRO. ¿Qué ocurre? Pero es muy, Rolo, es muy impresionante que delante de las cámaras interrumpe, saltea incluso al gobernador. El gobernador no es el que interrumpe, el propio ministro. Hasta uno adivinaría cierta incomodidad de Kicillof porque Kicillof se da cuenta que están las cámaras ahí. Lo peor es que ya cuando habla Kicillof miente y pifia también. Esto es lo terrible que les quiero marcar. Vos decís la sensación, sí, es incómodo, es un papelón, sin duda. Ahora, vamos un poquito más allá. Lo que dice Bernie cuando empiezan esta discusión, le dice, venimos acá a reemplazar la chatarra porque desde 2017 que no entregaban un patrullero en San Nicolás. Esto es lo que él plantea. O sea, en San Nicolás pretende mostrar Bernie, no hay patrulleros porque María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo no les mandaron ningún patrullero. Esto es mentira. Dice llanamente mentira. Quiero contar los datos objetivos antes que entremos a analizar toda la cuestión política que hay alrededor. Yo pedí el listado. ¿Cuántos patrulleros le entregaron en la gestión Cambiemos a San Nicolás? 32. El último fue el 3 de julio de 2019, cuando entregaron una Ford Ranger 4x4. Punto. Esto es un dato objetivo, o sea, más allá que Bernie diga, acá hay chatarra porque 2017, no. En 2019 fue el último y en la gestión fue 32. Podremos discutir si es mucho o poco, pero es el dato, yo tengo la planilla fecha por fecha y los números de patente de los patrulleros. Le aviso a Sergio Berni. Después, el intendente está diciendo, en este momento tenemos 51 patrulleros funcionando. Y Berni lo cruza y le dice, no, solamente tenés 12. Y Pasaglia le dice, no, tengo alrededor de 50, son 51. Esto es números oficiales. Y él le dice, estoy contando también los de la policía local. Y ahí es donde entra el sumum de la ignorancia en todo esto, porque Bernie le dice, bueno, la policía local es municipal, depende de vos. Y Kicillof se mete y le dice, con una risita canchera, no te vamos a renovar la policía local, como diciendo, es tuya. Ahora, le aclaro a Kicillof y a Bernie, la policía local tiene un nombre que es policía local, pero es parte de la policía bonaerense, depende de la policía bonaerense, los recursos se los tiene que dar la policía bonaerense. Las policías municipales no existen, es una mentira que creó Alejandro Granados con Daniel Scioli como para mostrar gestión y nunca se hizo la ley para decir, bueno, la policía de San Nicolás es de San Nicolás, la policía de Tigre es de Tigre. ¿Pero de quién existe la policía municipal? Sí. Existe como nombre, pero los patrulleros y los tipos que van arriba, los policías, son entrenados por la bonaerense, las armas que usan son de la bonaerense, son del Ministerio de Seguridad. ¿Quién los financia, Rolo? ¿Quién paga los sueldos? Todo. Los intendentes en algún momento empezaron a decir, che, nos vienen a tocar el timbre los vecinos a decir qué hacemos con la seguridad. Nosotros tuvimos que plantearles alguna solución, déjennos a nosotros hacer algo. ¿Qué es ese algo? Los intendentes ponen guita para la nafta, ponen guita para las gomas de los patrulleros, pero no pueden hacer ningún tipo de diseño real de política de seguridad. Bien, esta era una tensión, Rolo, yo me acuerdo. En un momento los intendentes querían tener participación, pues decían, yo no controlo a la policía de mi distrito, me pasan como poste, hacen lo que quieren, hacen los arreglos que quieren, quiero tener yo los recursos, porque yo los alimento. Si yo
regulo el alimento, los manejo. Si el alimento se los maneja otro, a mí me desconocen la autoridad. Sigue Y dominándolo. se inventó la policía municipal. Claro, que fue cartón pintado. Sigue siendo cartón pintado. ¿Qué hacen los municipios? Compran a veces patrulleros, pero tienen que homologarlos con la provincia de Buenos Aires. Le tienen que decir al Ministerio de Seguridad, mirá que compré este patrullero, ¿le puedo poner policía? Sí, para ponerle el rótulo de policía local, municipal, distrital, lo que ustedes quieran, le tiene que dar el ok el Ministerio de Seguridad y tiene que estar bajo las normas del Ministerio de Seguridad. Para que se entienda, ¿qué pasó en el último tiempo? San Nicolás no recibió ningún patrullero desde que asumió Bernie hasta el día de hoy. Esta es la otra mentira que hay alrededor de todo esto. Bernie dice, yo vengo a traer patrulleros acá porque en 2017 no te dan ninguno. Bernie asumió el 10 de diciembre de 2019. En ese mes no entregó ningún patrullero. En 2020 no entregó ningún patrullero. En 2021 no entregó ningún patrullero. Y recién ahora, en marzo de 2022, lleva patrulleros a San Nicolás. Ahora, pero yo te quería preguntar una cosa. O sea, pero digo, ¿queda claro esto, Pablo? Sí, pero por eso están mintió. diciendo, venimos a traer patrulleros. Bernie no compró patrulleros en 2 años. Por eso yo te quería decir. Es un papelón de la quien gestión ve Bernie. esto, la mayoría no sabe cuántos patrulleros en San Nicolás. Vos diste perfectamente el detalle, pero cualquiera que mira esta escena ve a un intendente, no me importa su filiación, y a un ministro de Seguridad que prepotea, como siempre, y a un gobernador que se le ríe. Que se ríe y dice, Ese es el no te vamos a dar elemento. patrullero para tu policía local. La policía local depende de Kicillof también. Eso es lo que... No, ¿Eso Kicillof me entra no en lo la cabeza sabe? que no lo entiende. Bueno, ¿No lo ahí- sabe o está actuando? Mirá, me parece que es ignorancia pura. Y te sumo un dato más. No sé qué es peor igual. Por supuesto, Bernie le dice, en ese papelón que hacen, dice, tenés ahí 50 patrulleros, uno arriba del otro, son todos chatarra. Los patrulleros son chatarra porque justamente no se renuevan y no se pueden destruir. ¿Quién tiene que hacer la destrucción de esos patrulleros que son chatarra? La provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no la puede hacer el intendente Pasaglia o el intendente de Tigre? ¿Por qué? Porque como están blindados y tienen un blindaje oficial, eso tiene una supervisión de la ANMAC, la ex RENAR, el Registro Nacional de Armas. Si yo quiero blindar mi auto, tengo que pedirle permiso a la ANMAC. Si blindo un patrullero, le tengo que pedir permiso a la ANMAC. Es Si quiero hacerlo chatarra, también. porque es material controlado. La policía, por ejemplo, cuando se deshace de una pistola, no puede tirarla al río y decirle a la ANMAC, ah, la tiré al río. No, señor, es material controlado. La destrucción se tiene que hacer bajo ciertos controles. ¿Y qué pasa Lo mismo con la pasa con los destrucción? patrulleros. Sí. Se demora por burocracia, porque a nadie le importa, porque además... Pero ¿cómo está no sé si esta es la fórmula, parque de patrulleros en la provincia de Buenos Aires? Destrozado. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Seguridad bonaerense no compró en esta gestión patrulleros hasta fines de 2021, porque demoró la licitación. Yo le he preguntado a Bernie... ¿Para San ¿por Nicolás qué? o para todos? Para todos. Le he preguntado, ¿por qué están cayéndose a pedazos los patrulleros? La respuesta es porque por el COVID las terminales dejaron de producir camionetas y entonces no están entregando. Cuando vos vas a buscar los papeles de la licitación, Osvaldo, son demorados, ¿sí? Primeros pedidos de licitación fueron a fines de 2020, recién en 2021 se empezó a hacer la compra y la entrega. Entonces, eso es falta de gestión. Y les quiero aclarar algo, a los que nos están escuchando no tienen por qué saberlo. Un patrullero, como mucho, dura 1 año y medio. Como muchísimo. ¿Por qué? Porque vos agarrás una camioneta y decidís blindarla. Para blindarla le tenés que cargar 300, 400 kilos a un vehículo que está preparado para mucho menos carga. ¿Qué pasa? Después ese vehículo que ya está sobrecargado se usa las 24 horas durante toda la semana, todos los meses y todo el año. En las peores Entonces, condiciones muchas veces. se van destruyendo, se chocan, obviamente lo dejan en marcha. Se los desgastan, policías. se rompe todo mucho más rápido. Vos lo tenés que renovar una vez por año el patrullero que vos habías comprado, que te costó una fortuna. ¿Por qué? Porque para calcularlo el precio del blindaje es lo mismo que vale la camioneta. Vos comprás una camioneta de 5 palos y el blindaje te cuesta otros 5 palos. Es carísimo. Entonces, a ver, ¿cuánto vale un patrullero? El número que te estoy dando se acerca a la realidad. Hay que ver cómo se hace la negociación con la terminal. Pero vos comprás una camioneta que vale 5 millones de pesos, promedio te lo tiro, y el blindaje te cuesta otros 5 millones. Entonces, te cuesta 10 millones de pesos, un montón de plata, que en un año desaparece esa inversión. Claro. Se cae a pedazos por el uso, por el peso, porque los chocan, obviamente, persiguen un chorro, lo chocan, y no hay repuestos, no hay un servicio centralizado de atención. ¿Cómo terminan los policías? Yendo al taller del barrio, en San Nicolás, en General Rodríguez, a decir, che, ¿cómo hacemos? ¿Nos pueden vender o cambiar la goma? ¿Nos pueden cambiar
el encendido de la camioneta que no anda bien y por ahí algún tallerista se lo hace. Se da maña y lo hace. O el mecánico que hay en el comando de patrulla agarra a esos patrulleros que son chatarra, que mencionaba Bernie, y lo va canibalizando. Le saca, si el patrullero no anda más, le sacan la goma al patrullero que estaba andando y que dejó de andar, se la ponen al que sigue circulando. Se le traba la ventanilla a un patrullero, agarran al patrullero que está destruido, que está frenado, le sacan la ventanilla. Así O sea, nos dan Bernie seguridad. miente sin ningún problema. Eso estás diciendo. Está ocultando esta realidad que yo estoy contando, ¿vale? Pero- que la conoce él mismo. Pero hablando de la autopartes, Bernie es el paragolpes de Kicillof. Fíjense ustedes que desde que asumió el gobernador no padeció o no tuvo que dar explicaciones por ningún evento de los graves de inseguridad. Ahí arrastra y ocupa el rol Sergio Berni. No hay reemplazo para Berni. De hecho, digamos, ha desconocido incluso al presidente, a cualquiera. ¿Y por qué? Bueno, no lo quieren cambiar. ¿Cómo es, Jessy? Kicillof se abrazó a Bernie porque hace lo que vemos en la entrevista, que sea Bernie el que responda por seguridad bueno. y no Kicillof. Ahora, yo en esto que pasó vi un paso más allá, que es desautorizar a Kicillof. Esto lo hacía todo el tiempo con Alberto Fernández, pero bueno, él tiene un enfrentamiento abierto con el gobierno nacional. Ya Bernie dice que Cristina Kirchner no es más su jefa y él depende para estar en ese cargo de Axel Kicillof. Lo que se ve en esta entrevista que está dando a medios locales es que se mete cuando no le preguntan y abre una saltea al discusión. gobernador. Digamos. Saltea al gobernador. Creo que ese es un punto a tener en cuenta porque Bernie todo el tiempo busca el límite porque coquetea con irse. Él arma un y ahí vamos camino al para... punto. Sí. ¿Y por qué no se va? ¿Por qué no tiene reemplazo? ¿Lo retienen? Él amaga que se va y le dicen no te vayas. Diego, cuando él quiso irse, que era, y lo ha contado Jessica Bossi varias veces, cerca de las últimas elecciones, él tenía la intención de dar el paso, de crear su propia fuerza política. De hecho, está usando recursos del Estado para financiar esa fuerza política. Ustedes verán que los spots de la policía bonaerense no dicen policía bonaerense, dicen Fuerza Buenos Aires, que es la marca del propio Bernie, que ha contratado equipos para hacerla, obviamente con recursos No, públicos. pero ahí el kirchnerismo dice, si no incluso en tiene el incendio. votos, se puede ir, tiene carisma, pero no tiene votos. Cuando estaba por irse, no se va a volar. Cuando estaba por irse, Diego, ¿vos te acordás del crimen de Roberto Sabo, el kiosquero de Ramos Mejía? claro. Bueno, ese fue a días de las elecciones. Bernie se pensaba ir después de esas elecciones y explotó la seguridad en la provincia y él, que venía con un discurso de yo mejoré los números, porque claro, comparaba el delito de 2019 con el de 2020, que era un año sin actividad ni económica ni de ningún tipo. Entonces decía, vean bien los números, le estalla la inseguridad en la cara y él ya se da cuenta que pero su salto era permítame, más complejo. Rolo, le estalla en la cara, pero él blinda al gobernador que esté. Sin duda. Él es carismático, va a los lugares, pone la cara, impacta sobre él y se le piden explicaciones a él. Y eso termina protegiendo al Porque gobernador. porque todos los políticos le tienen miedo a los medios. Y Bernie se sabe manejar en los medios. Lo hemos visto en montones de crisis, que se ha pasado de desfile de un programa de televisión a otra y no ha estado en el lugar. Pero este escenario sucedió ayer en Expo Agro, que esto es una noticia que algunos funcionarios kirchneristas hayan ido. Y hoy hubo otra visita en Expo Agro. ¿Quién fue? Fue Insaurralde, que hoy es el jefe de gabinete, que fue a mostrarse totalmente distinto, una diferenciación más de Insaurralde, casi como si hubiera un gobierno paralelo al de Kicillof, y fue Insaurralde. ¿Y Insaurralde qué sostiene al respecto? No lo quiere más a Bernie. Ya le he dicho, no te soporto más, y quiere poner ahí a un intendente. ¿A quién? A un intendente. Quieren poner Hay otro varios, pero intendente. nadie quiere agarrar ahí. Se habló de Granados. Granados ya no tiene más ganas de esta cosa. Recuerden que Granados fue con Scioli. Algunos mencionaban a Cascallares, al de Almirante Brown. Hay una idea de meter un intendente ahí. Insaurralde es el que sostiene esto, que, repito, fue a Expo Agro casi como mostrar que hay un Ahora, gobierno bonaerense. tenemos que ir al corte, pero yo te hago esta pregunta. La hago al que me quiera contestar. Sí, a ver. Kicillof. Vamos a meternos dentro de la cabeza de Kicillof. ¿Lo quiere soltar a Bernie? En este momento no. No, de ninguna manera. Pero por favor, vamos a una tanda, dale. Muy bien, Pablo de León, ¿se firma, no se firma? ¿Qué es lo que pasa en el Congreso en este momento? Se firma en acuerdo político y ese acuerdo político ha obtenido un comunicado de Juntos por el Cambio que es muy interesante, no lo vamos a leer todo. Dice, somos una coalición que unida resuelve que el país no vaya al default, no provocar mayores consecuencias y dolor en la sociedad y que Argentina honre sus deudas. Somos una coalición
que ha actuado con responsabilidad. Pero anda al último. Bueno, anda vos. Por último, esperamos que en el Senado la vicepresidenta esté a la altura de su cargo. Le mojan la oreja. Ahí está. Sí. Mira, Jessica Bossi, explícanos esta foto, a ver. Sí, esto está pasando en este momento, es en el anexo donde funcionan la Comisión de Presupuesto y Hacienda Está María y Negri, la de Karina Finanzas. Banfi. Sí, Las caras. ¿qué están haciendo? Están esperando para firmar el dictamen que tiene un acuerdo político, como decía Pablo, pero... Están por Carlos- rajarse ahí, Jessy. Sí, se ¿Llega quieren- la pizza? No, Bien. se quieren ir porque falta Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, que tiene que ir para habilitar la firma. No están ¿Cómo falta? pudiendo- ¿Dónde está? Bien. No saben dónde está Heller y algunos sospechan si no... Estará cenando. Voy a saludar a los vecinos. Ahí está Edgardo, está Marcelo. ¿Cómo están? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿Cómo buenas andás? noches, Diego. Bueno, un día importante. Bueno, estábamos en tiempo de descuento. Técnicamente, el 22 Argentina hubiera caído en default. Sí, digamos, ahora se va a firmar un dictamen único porque hubo un acuerdo. Es decir, que mañana va a haber sesión y se va a aprobar. Es un dictamen igual que incluye muchos cambios. Entre ellos no hay una bala política económica. Supuestamente era lo que, digamos, para pasar por el gobierno era lo que se buscaba, que de alguna manera, mayoritariamente, los representantes de la sociedad argentina avalen el acuerdo en sí. Bueno, eso se ha eliminado, con lo cual yo te diría que queda colgado el pincel desde esta lectura. El gobierno zafa de Guzmán, ¿no? Y que hablemos de Guzmán un minuto. ¿Qué Sí. piensan? ¿Se queda? ¿Se incomodaría? ¿Y le buscan reemplazo? Mira, habitualmente cuando un ministro firma un acuerdo con el fondo se empodera. El caso más cercano fue el de Duhovne, viste que le firmó y era Macri, Peña, Duhovne. Pero el kirchnerismo logra cosas novedosas porque le están tirando cascotazos de todos lados. Yo creo que Alberto Fernández lo quiere dejar ahora. Cristina no quiere, Máximo no quiere, Massa está enojado. Pero Marcelo, lo que vos observás es interesante. Es decir, olvidémonos si se queda o se va, porque esa es la última decisión más drástica, pero es fortalecido, pensémoslo en términos de fortalecido o debilitado. El gobierno acepta negociar con la oposición y acepta correr, dejar de lado este plan, este rumbo económico de Martín Guzmán. ¿Queda debilitado o fortalecido? Para mí debilitado, Sebo. Sí, a ver, pero Diego, esta es la historia de siempre en la Argentina. Lo que se está logrando esta noche es lo posible, no lo que se deseaba. Si vos no firmabas este texto, no había acuerdo posible en el Congreso de la Nación. Entonces, lo que uno se tiene que preguntar es, hablamos de Guzmán debilitado o no, pero también tenés que mirar para arriba el presidente y el gobierno, no con esto. Bien, ¿y cómo quedan? Y el presidente como que zafa, me parece. Y la oposición es un camino que también les permite... El domingo pasado le torcieron el brazo a Macri. O sea, Macri quería que vayan los diputados a votar en contra del acuerdo. Y de alguna manera los más racionales de Juntos por el Cambio lograron buscar este atajo, ¿no? Es interesante porque llegás a un acuerdo que se va a firmar en un ratito en la Cámara de Diputados con un oficialismo dividido y con una oposición dividida. Por eso te decía que es lo posible y no lo decía